El anime comienza con un antiguo dragón siendo herido de gravedad luego de haber sido atado cruelmente por la humanidad. Aún así, el mismo dragón que él recuerde jamás le había hecho algo tan malo a la humanidad como para que decidieran acabar con su vida. Incluso en momentos llegó a servirles de compañero, por lo que quizás el humano tenía algún tipo de atadura. De igual forma, el mismo dragón no pudo conseguir ni la más mínima excusa del ser humano, y sin más remedio, en un último acto de vida, rompió sus cadenas para ver la hermosa luna, pereciendo con ella mientras se alegraba por haber tenido una larga vida como dragón. Al mismo tiempo que solo podía menospreciar a la humanidad, llegando a entender el por qué el mundo de los humanos estaba tan mal, pues tenía este tipo de personas. Aún así, en vez de morir, el mismo dragón comenzó a ver una tenue luz, donde una pareja se alegraba por el nacimiento de su hijo, quien a partir de ese momento tuvo el nombre de Dolan por sus padres, siendo este un breve resumen de lo sucedido en su nueva vida, ya que pasamos a muchos años hasta encontrarnos con un Dolan ya adulto en su pueblo, mismo donde una joven llamada Airi apareció para llevarse a Dolan a su hogar. Luego de esto conocemos la aldea de Verun, donde tras fallecer como dragón, un capricho del destino hizo que este tuviera otra vida pero en forma de humano. Y como la única industria del pueblo era la agricultura, Dolan se sabía la de chambear, yendo todos los días al campo para ganarse el pan de cada día, que bien merecido se lo ganaba. En la aldea Dolan tiene 16 años, siendo una edad considerada adulta en esta zona, por lo que vivía solo como el adulto que era. Yendo a pescar con su hermano Dylan, este le preguntó si acaso Dolan exploraría el pantano más tarde, cosa que el joven haría, ya que los lagartos no habían aparecido desde hace un mes, por lo que podrían tener problemas en el futuro. De igual forma, Dylan sabía que este no era deber para él, y debería dejarle esto a guarnición, ya que es su deber. Pero el mismo Dolan sabía que ya tenía suficiente. El capitán Balan y sus hombres estaban muy ocupados ocupándose siempre de cuidar la aldea, queriendo hacer algo por ellos mientras un pez en ese momento picó. O bueno, una buena cantidad de estos, al tener habilidades de pesca superiores, cosa que a sus compañeros Albert y Marida estuvieron felices al saber que comerían bien este día. Aún así, Marida quiso saber si Dolan sí se había preparado para su gran día mañana, cosa que el mismo Dolan contó que estuvo preparándose todos estos días, además de agradecerle a su amiga por convencer al jefe con sus deseos, pero según Marida esto era lo mínimo que ella podía hacer por él, debido a que él siempre se tomaba la molestia de ayudarla a entrenar y mejorar sus habilidades. Sus compañeros solo volvieron a desearle buena suerte para su gran día, haciendo que Dolan regrese hasta su hogar, donde mientras cocinaba sus alimentos, recordaba que alrededor de Verun habían demasiados monstruos y bandidos peligrosos, por lo que tenía que tener cuidado. Eso sin contar que como su pueblo estaba demasiado alejado de una ciudad, no tenían soldados para ser protegidos como el resto, por lo que el mismo pueblo espera que todos ayuden entre sí para proteger la aldea. Un poco más tarde, Airi apareció para buscar a su compañero debido a que hoy tendrían prácticas de magia, como habían acordado, pero Dolan se le hizo aún más tierno que la joven se haya tomado la molestia de visitarlo, poniéndola colorada por el detalle. Pero al llegar a sus clases vemos a un Dolan invocar las leyendas de la naturaleza para convertir la nada en una poderosa energía que destrozó al muñeco de práctica en dos. Esto no podía dejar de hacer sentir orgullosa a su maestra, por lo talentoso que era su alumno, pero el mismo Dolan tenía demasiada humildad, asegurando que todo era gracias a sus enseñanzas. Aún así, su maestra le pidió que se quedara hasta el atardecer para fortalecer su medicina mágica, ya que esta aún le costaba, cosa que fue realizada, ya que al llegar al atardecer cuando Dolan terminó, este se encontró con una extraña joven, la cual el jefe de la ciudad le presentó como Cristina, quien a partir de ahora se quedaría en la aldea durante un tiempo. Y al ser una chica de la nobleza, Dolan tenía órdenes de portarse bien con ella, quien se presentó mostrando su educación, pero al ver sus ojos, el mismo Dolan solo con verlos y tocarlas sabía lo habilidosa que era ella. Al volver a casa, Dolan recordaba lo duro que podría ser este invierno, ya que en la aldea es un mundo totalmente aparte, llegando a poder literalmente perecer de frío, mientras que los veranos son sumamente calurosos. Esto siempre le recordaba a su lado dragón lo dura que era la vida de un humano de clase baja en estos ambientes. Y al llegar a casa de sus padres, Dolan se encontró con Marco junto con sus padres, quienes obtuvieron un gran regalo por parte de su hijo, lo que ameritó una rica comida familiar entre todos. Y por parte de su padre, surgió la pregunta de si acaso estaba bien viviendo solo, ya que hacerlo es una vida algo solitaria, por lo que quizás casarse con una buena cocinera como su madre no sería tan mala idea. Aún así, Dolan le aseguró que no era el momento para eso y esperaría un poco más a la indicada, a lo que Marco volvió a tocar el tema del pantano y su hermano no negó quería ver a los lagartos. Esto preocupaba un poco a su madre, ya que el pantano quedaba algo lejos del pueblo y los caminos no ayudaban al ser tan peligrosos, pero el mismo Dolan aseguró que no haría nada tonto
y solo se acercaría para ver qué sucedía en el pantano. Esta decisión la respetó su padre al reconocer que su hijo ya es un adulto responsable, aunque también le ordenó volver sano y salvo para no preocupar a su mamá, lo que terminó jurando Dolan. Y al siguiente día, notó que lo estaba despidiendo mucha gente y a lo grande, idea que los soldados en parte lo hacían al querer proteger a Dolan a toda costa, pero la misma Mérida le recordó al hombre que si atacaban monstruos necesitaban esa calva cabeza. Por esta razón, Leticia decidió darle una bendición de la iglesia para volver sano y salvo, mientras que su maestra, a pesar de no quererlo asustar, contó que la fortuna le mostró indicios de algo malo, por lo que Dolan debería de tener cuidado. Y Airi, como no quiso quedarse atrás, le preparó un almuerzo para su viaje, obteniendo las gracias del joven, quien al partir comenzó a pensar en los lagartos del pantano, mismos que a veces se acercaban al pueblo para atacar, pero un día sin más, estos desaparecieron sin razón alguna, y como había que hacer algo al respecto, el mismo Dolan se ofreció como voluntario para investigar, llegando a preguntarse con qué se encontraría. Es por eso que al llegar al pantano, él encontró un gigantesco lugar, y qué mejor que sentir la zona con sus propias manos, para entender qué sucedía. Y con el solo contacto del ambiente, Dolan entendió que el poder espiritual de esta tierra era demasiado fuerte, lo que hacía que el agua se debilitara. Esto le dio en parte la razón a su maestra, con lo de que algo malo estaba sucediendo, y al escuchar un ruido, la hora de luchar llegó, siendo seguramente un monstruo peligroso el que acechaba al estar en esta zona. Pero para su sorpresa, el monstruo terminó siendo una linda chica serpiente, o mejor dicho, Lamia, quien realmente era toda una belleza, pero a su vez, esta pensaba en qué hacer al respecto, ya que notó que el humano notó sus encantos, por lo que ahora tenía que usar los movimientos que su mamá le había enseñado, siendo totalmente extraños para Dolan. Pero en ese instante, un monstruo de arena gigante apareció, obligando a Dolan a salvar a la joven para huir debajo de un hongo. Y aunque la cola de serpiente casi los delata ante el monstruo de arena, Dolan nos corrige, ya que al parecer este era un elemental de tierra, pero este era uno enfurecido, siendo el verdadero motivo del por qué los lagartos dejaron de habitar la zona. Y recordando mejor, hace poco otro terremoto apareció aquí, siendo quizás esta la razón del por qué el elemental terminó enloquecido, y para su mala suerte, este no volvería nunca más a ser como antes. Luego de esto, Dolan le preguntó el nombre de la Lamia, el cual era Selina, y como estas usaban magia, el joven le propuso pelear lado a lado, cosa que aunque le daba algo de miedo, la joven terminó aceptando al ver la seguridad del hombre. Y aunque Selina tenía sus dudas por colaborar con un humano, al recibir la señal fue directo a combatir al elemental, quien mientras apuntaba a la joven, con Dolan cerca no sería herida. Esto le daría el tiempo suficiente a Selina para invocar un poderoso hechizo de maldición que invocaba una serpiente lo suficientemente gigantesca como para atrapar al monstruo. Y aunque este al final terminó por liberarse del hechizo, fue más que tiempo suficiente para Dolan, ya que se acercó en posición de ataque, embulliendo su espada con magia de dragón, realizando así un corte lo suficientemente poderoso como para acabar con el elemental, quien terminó de llenar de fango a la pobre Selina, misma que terminó siendo de muchísima ayuda para nuestra prota. Y ahora en la calma se presentó como es debido, diciéndole su nombre, Dolan, de la aldea de Verum. Y aunque Selina ya se había presentado, lo hizo nuevamente, dejando tras suyas unas extrañas gemas que la bestia liberó. Luego de este enfrentamiento la noche llegó y el joven preparó un rico estofado para comer, todo mientras Selina notaba que el humano no parecía tenerle nada de miedo, cosa que el mismo Dolan aseguró que era debido a que es muy distinta a las lamias que conoce, siendo estas muy agresivas, además de tener mucho cuidado con encontrarse con cualquier humano, lo que era muy diferente a como era Selina. Y cuando Dolan le preguntó qué hacía alguien como ella en esta zona, Selina nos cuenta que cuando las lamias cumplen 17 años, las reglas las obligaban a ir en búsqueda de un esposo, siendo esa su razón de viaje, lo que se explica mejor, ya que todas las lamias son solamente mujeres, además de que cuando se embarazan únicamente dan luz a niñas, siendo pocos los hombres que tienen, y por lo general siempre saliendo de la raza de su esposo. Inclusive su raza provenía de una maldición de hace miles de años en el pasado, puesto que maldijeron a una humana, y esta misma maldición terminó propagándose con el tiempo, siendo su parte serpiente una característica conocida en el presente, y como el veneno era parte de su parte serpiente, tenían mucho trabajo con encontrar un esposo, ya que este debía ser tan fuerte como para resistir su veneno, o de lo contrario, pues se va a morir. Después de todo, hacer el bebé o un simple beso podría terminar en una situación mortal para el afortunado, lo que le dejó en claro a Dolan lo difícil que era su vida. Y solo como detalle, Selina era parte de este compromiso, siendo su padre un humano al igual que Dolan.
Y para su suerte, sus padres siempre se llevaron súper bien. Esta actitud solo hacía que el joven notara lo tierna que era Selina. Esto no pudo ofender más a la Lamia, porque sentía que la trataban como una niña pequeña. Pero cuando la hora de comer llegó, solo delicias llegaron a la boca de Selina, llegando a emocionarse un poco de más por el plato, que era algo único para ella. Y esta misma receta fue un regalo de la madre de Dolan para variar, ya que en las frías noches de invierno, ella solía cocinar esta comida, mientras que la familia se calentaba alrededor de la olla. Esto le dio a entender a Selina que realmente él amaba a su familia y ponerse feliz hablando sobre ellos, lo que dejó a Dolan algo pensativo, ya que después de todo su vida original era ser un dragón de cueva totalmente solitario, pero en el presente su vida era otra, cosa que terminó dándole la razón a Selina, y por esta razón él afirmó que él amaba a su familia, coincidiendo con su amiga en sus sentimientos. Luego de esto, al llegar la siguiente mañana, ambos se despidieron, pero como Dolan recordaba que a las lamias le gustaba la energía vital, decidió darle un poco, como regalo de despedida, terminando en una Selina algo mareada por el momento y quizás la magia de un dragón era demasiado potente. Así que luego de una disculpa, ambos se prometieron volver a comer algo la próxima vez que sus caminos se chocaran. Con esto pactado, un par de aventureros se encontraron con Selina, quien recibió una advertencia de ellos, ya que una joven podría ser atacada al ir sola por estos lados. Sin embargo, al ver que era mitad serpiente, los hombres corrieron del miedo, lo que demostraba lo difícil que sería para Selina encontrar pareja. Ahora sí, regresando con Dolan, este volvió a tener clases con su maestra sobre pociones mágicas. Estas pociones eran mucho más increíbles que los simples hechizos, ya que requerían muchos ingredientes mágicos para ser elaboradas, y además se debía tener mucho cuidado al prepararlas, tal como Airi con su poción, siendo en el peor de los casos la muerte por una explosión. Viendo que a Dolan no le iba muy bien con las tareas de precisión, su maestra lo hizo sentir algo triste. Airi intentó hacerlo sentir mejor, recordándole que cuando fueron a buscar ingredientes mágicos, él le ayudó a encontrar muchos de ellos. Además le mencionó que a los niños les cae muy bien y que él era muy guapo. Palabras que quizás fueron demasiadas para el momento, pero aún así Dolan agradeció sus comentarios, aunque seguía frustrado por lo difícil que le resultaba seguir las recetas y hechizos que son más detallados, deseando mejorar en ello. Revisando la tarea de Airi, esta la había completado a la perfección sin ningún problema. Terminada la clase, Airi decidió ir directo a su casa para ayudar a su mamá, mientras Dolan recordaba que en su antigua vida nunca necesitó este tipo de medicinas, lo que explicaba por qué era tan torpe, ya que jamás había necesitado de ser curado. Su maestra le recordó lo potente que era su magia de ataque, pero era evidente que la medicina no se le daba bien. Aún así, la maestra no estaba enojada con él ni nada por el estilo, ya que todo se aprende poco a poco y sin atajos. Estos obstáculos solo lo harían mejorar con algo más de práctica, y como aún estaban en clase, decidió enseñarle a Dolan a convertir frascos de veneno en antídotos. Al finalizar las clases, Dolan fue invitado a cenar con la familia de Airi. En esa casa respetaban las tradiciones, por lo que antes de comer se le pidió a la diosa de la naturaleza, Miral, por sus alimentos. Este nombre le recordó a Dolan que la conocía y cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la vio. Después de la comida, Dolan partió y se encontró con Miu, quien era mitad vaca y humana, compartiendo su leche con el resto del pueblo, ya que además de tener mucha, era extremadamente deliciosa. No diré mucho más, sigamos. Al recibir una muestra gratis, Dolan no pudo resistirse a probar la deliciosa bebida antes de continuar su camino, lo que hizo que Cristina lo notara a la distancia. Aún así, al encontrarse con Albert, este no parecía estar enojado por la tardanza de su amigo. Incluso los pequeños, aunque sabían que debían irse, pero quisieron mostrar sus lanzas a Dolan. Sin embargo, este no podía concentrarse, ya que en el bosque había una extraña presencia monstruosa. Esto obligó a Dolan a esperar hasta la noche para poder volver y revisar quién podría ser una amenaza para el pueblo, encontrándose finalmente con una desvestida Selina. Por la impresión, Selina casi cayó al suelo, pero Dolan la atrapó en el camino. Aún así, la joven pidió tiempo para vestirse, y aunque Dolan, siendo un dragón, no negó que tenía una belleza enfrente, este solo generó más vergüenza en Selina, quien pidió algo de privacidad, pero esto confundió a Dolan, ya que para él la belleza pues debe de ser admirada. Sin embargo, después de un buen cachetadón, bien merecido en realidad, Dolan pidió disculpas, aunque a Selina le terminó dando un poco igual. Entonces Dolan le preguntó por qué había regresado, ya que según su charla anterior, ella partiría al sur para buscar marido.
Por ello, Selena explicó que todos los aventureros que se encontraban con ella terminaban huyendo por miedo, lo que dejó claro a Dolan que era normal debido a su forma, aunque no sabía por qué lo habían venido a visitar. Selena quería controlar el miedo natural que los humanos sentían hacia ella, ya que incluso cuando intentaba saludarlos, seguían huyendo. Dolan le aseguró que estaba feliz de verla de nuevo y que no tendría problema en ayudarla en lo que fuera posible. Y qué mejor que vivir juntos para solucionar esto. Verán, según Dolan, esta sería la mejor forma de ayudarla, pero Selena le recordó que al ser un monstruo, va a asustar a la gente si la ven. Dolan le aseguró que eso no importaba, ya que había muchas bestias como ella en la aldea, y estas eran parte de la comunidad, aunque una lamia sí que podría dar más miedo que un semi-humano, pero con el tiempo todos la aceptarían basándose en su personalidad. Estas palabras dieron algo de esperanza a Selena, quien comenzó a emocionarse ante la posibilidad de hacer amigos humanos. Mientras hablaban, Dolan se dio cuenta de que sin querer, era como si la estuviera cortejeando, aunque Selena aceptó el plan, pero aclaró que no solo había venido para ser ayudada. El caso es que la última vez que Dolan le dio energía vital, esta resultó ser extremadamente nutritiva para ella, así que con la promesa de que cuando vivieran juntos, espera recibir toda la energía vital que quisiera. Y el pacto se cerró, dejando solo los detalles para esa noche. En la mañana siguiente, el pueblo se despertó con muchos animales desvividos. Y con 3 días seguidos de estos ataques, más huellas de serpientes, todo apuntaba a una lamia, sin contar que algunos aldeanos vieron una sombra similar merodeando. Y aunque este era un problema para el pueblo, no entendían por qué dejó la presa, terminando todo en una reunión para ver qué harían en contra de la bestia. Pero otros solo recordaban la delicia que pudieron comer gracias a que esta dejó la carne sin más. Por su parte, Dolan entendió que había divisiones más fuertes entre humanos y monstruos, incluso más fuertes que las que había con los semi-humanos. Volviendo a la charla general, la maestra de Dolan le pidió al calvo de Balan que se relajara y entendiera un poco mejor la situación, puesto que solamente están dando ofrendas. Mejor dicho, esta bestia a la que intenta asesinar les estaba dando ofrendas todo este tiempo, por lo que pronto tendrían noticias de ella junto con sus razones. Palabras que con Airi entrando junto con los resultados de su predicción, todo sería resuelto, ya que ésta afirmó que cuando apareciera la serpiente, tendrían el símbolo de la buena suerte en sus vidas. Palabras que Dolan a la distancia pudo escuchar. Con esta parte lista del plan, luego de trabajar, Dolan fue directo hacia Selena para contar las buenas nuevas, donde nadie la va a atacar, y gracias a las ofrendas hechas, sería más fácil introducirla a la aldea. Con esto dicho, la lamia tendría que ser su último accionar del plan, mientras que al llegar el día siguiente, Balan contó lo sucedido con la serpiente, asegurando que su deber era acabar con ella a toda costa para proteger a la aldea. Mientras que Albert se preguntaba qué hacía toda la gente importante de la aldea aquí. El mismo Dolan también entendió su miedo, aunque esto era un problema, pero el joven seguía seguro de su plan, ya que la guarnición como tal estaba formada por el capitán Balan y la subcapitán Matilda, sin olvidar a Leticia, quien era la sacerdotisa de la diosa Mireille, misma que tenía curaciones y antídotos para el grupo, siendo esta parte crucial del equipo, aunque a su vez también tenían un gran problema al ser la emisaria de la diosa, por lo que si ella decidía que Selena era malvada, no duraría mucho en este pueblo. Por esta razón, Dolan solo quiso que su amiga pudiera hacer la parte final del plan, la cual se trataba de que la misma Selena debería salvar a Dolan en mitad de su enfrentamiento, que sería como siempre en la tarde, ya que cuando entraran al territorio de los conejos venenosos, él se metería a su madriguera a propósito, siendo este el momento en el que con una señal, Selena aparecería para salvarlo. Por esta razón, Selena esperaba atentamente que Dolan le diera la señal, hasta que un miembro del escuadrón apareció lleno de miedo al ver una bestia gigantesca, esto con Selena aún en su posición, dejando en claro que había otra presencia cerca. Y para ser más precisos, era un oso acorazado el problema, mismo que Balan ordenó no atacar, al ser un desperdicio intentar atravesar su dura piel, lo que dejó a todos huyendo de la zona. A todos menos a Tauro, el hijo de Balan, quien tropezó del justo en ese momento y pronto perdería su vida. Pero antes de ir al más allá, tuvo que ser salvado por Dolan, quien estaba dispuesto a dar su vida por el pequeño. Y este, a su vez, fue salvado por Selena, quien recibió todo el ataque de las garras de la bestia como castigo. Golpe que dejó a la serpiente en estado de shock, mostrando sus verdaderos ojos malditos, mientras esta le ordenaba a la bestia huir mientras podía, obligando al oso a obedecerla. Y sin bestia a la cual enfrentar, todo parecía estar más calmado, hasta que Balan le ordenó a sus amigos alejarse de Lamia,
cosa que solo el pequeño hizo, siendo Dolan quien actuó como que no la conocía y solo afirmó que no tendrían que temer a quien les acaba de salvar la vida. Y aunque el mismo Balan sabía que esto era verdad, debido a que su hijo estaba vivo, tenía responsabilidades aún más grandes, no olvidando su posición como protector de la aldea, estando obligado a atraparla para evitar futuros problemas. Por esta razón y para continuar su plan, Dolan afirmó que era de mal gusto tratar así a alguien que dio su cuerpo para salvarlo. Luego de esto, Balan, para comprobar si eran las mismas lamias de las que hablaban, quiso saber si ella fue la que dejó tantas ofrendas fuera de la aldea y el por qué lo estaba haciendo. Pregunta que fue respondida con un sí a medias por parte de Selina, ya que sin querer se mordió la lengua sin poder responder completamente, momento que casi mata de la risa a todos. Y por esto mismo, Dolan volvió a hacer preguntas, como el por qué salvó a sus compañeros, siendo esta una bestia que no debería de haber actuado de esta manera, a lo que Selina solo explicó que no es como el resto de las lamias, y con la cabeza baja les pidió poder vivir en su aldea al no tener donde vivir, ya que solo se fue de su casa para un largo viaje, dejando a su familia, pero por tradiciones de su especie. Aunque luego de hacerlo se dio cuenta de que viajar sola es increíblemente triste, queriendo vivir con más gente para abandonar tanta soledad en su vida. Al mismo tiempo también afirmó que había salvado a Dolan y al pequeño, porque si sus familias sufrían una baja seguramente estarían muy tristes, llegando a recordar que su padre humano se llevaba muy bien con su mamá, por lo que sabía que no le deseaba a nadie perder a un miembro de la familia, afirmando que no tiene malas intenciones con los humanos. Palabras que convencieron a algunos de los soldados, y Mérida recordó la predicción de la anciana, que decía sobre una serpiente que traería buena suerte a la aldea. Todo esto dejó a Leticia con la última palabra, siendo la sacerdotisa más importante, hasta que ésta comenzó a tener una visión en ese mismo momento, pues su diosa Mirael le dejó un mensaje con una predicción divina, que decía: la lamia que tienen ante ustedes no alberga maldad alguna, siendo hija de la naturaleza al igual que todos, siendo esta la prueba más poderosa de todas, que Selina no era malvada y podría vivir con ellos, dándole también la confianza a la sacerdotisa de acercarse a Selina, pidiéndole que abra sus ojos, ya que a pesar de tener los ojos malditos, nadie le temería, pero como la herida aún seguía presente en su espalda, la joven tuvo que ser llevada de inmediato a la aldea, donde luego de curarse, se le dio un hogar, siendo algo más grande que el resto, ya que una lamia requería necesidades diferentes a las demás, y al entrar notó lindos detalles como pequeños peluches, los cuales fueron pedidos a hacer gracias a Balan, dejando a Selina encantada con los presentes. Al mismo tiempo, Balan se disculpó por su rudeza, y agradeció que le salvara la vida a su pequeño, llegando a agachar su cabeza en forma de respeto, lo que solo podía poner más nerviosa a Selina. Pero con esto formalizado, Dolan volvió a actuar como si no la conociera, para contarle que él sería su vecino, por lo que vendría a visitarla seguido, presentándose como es debido nuevamente y dándole la bienvenida a Verum, ya que a partir de hoy ella sería uno de ellos. Y un poco más tarde, Selina continuó recibiendo más cosas en su hogar, todo mientras Dolan a la distancia se alegraba de que su plan haya tenido éxito, pero recordando que la diosa Mirael le ayudó con su predicción, solo quiso volverla a ver para agradecer su ayuda aquel día, y con eso en mente, al llegar la noche Dolan se separó de su cuerpo, como si de un fantasma se tratara, pero para ser más específicos, esta era su versión astral, con la cual podría ir directo a lo más alto del cielo, donde se encontró con su forma de dragón que siempre tuvo, esta vez con la diosa Mirael en su presencia. A la diosa le pareció extraño ser llamada como deidad, bromeando con Dolan sobre lo humano que se ha vuelto en tan poco tiempo. De igual forma, Dolan agradeció por el oráculo a Mirael. Después de todo, si este no hubiera mentido en su momento, no hubieran aceptado a Selina en su pueblo, pero al mismo tiempo fue extraño, ya que luego de fallecer jamás creyó que Mirael lo haya descubierto convertido en un simple humano cualquiera, pero la diosa afirmó que un alma como la suya era difícil de ignorar, y Dolan afirmó que aún no sabía cómo terminó siendo humano. Después de todo, el día que le clavaron la espada en su cuerpo hasta hacerlo perecer, él simplemente esperó su final. Aún así no negó que renacer como humano no fue del todo malo, ya que aprendió que existen humanos que, a pesar de las adversidades, viven con todas sus fuerzas y son felices con muy poco, aclarando que no dejaban de tener vidas fugaces en comparación con seres celestiales, pero aún así, no por eso sus vidas brillaban menos que las de los dioses, por lo que para Mirael, el que más brillaba en ese momento era él mismo, al notar que su corazón y alma estaban llenos de alegría junto con muchas esperanzas. Esto, según la diosa, no era un mensaje solo para él, ya que la lamia que rescató brillaba de igual forma, y en un pestañear su forma astral volvió a su forma humana, donde Selina, sin tocar la puerta, abrió para despertar a Dolan, ya que el gallo había cantado hace rato. Al mismo tiempo, Selina se dio cuenta que pudo haber abierto y visto alguna cochinada sin querer, pero con Dolan tranquilizándola,
Cristina, además de contar que solo tuvo un sueño con una vieja amiga, diciéndole cosas hermosas, no podía estar más feliz. Selina le recordó que hoy era un día importante, ya que prometió plantar papas con Cristina, quien estaba afuera esperándolo con ansias de trabajar. Por esto mismo, en la ciudad vemos un gran castillo, que era la casa peculiar de una mujer que incluso tenía hadas limpiando los libros, misma que su secretaria parecía estar más feliz que de entregarle los mensajes. Y este mensaje tenía la peculiaridad de ser de Cristina, la misma que era el orgullo de toda la ciudad. Por esto mismo, la peculiar mujer, con algo de magia, desató la carta para leerla de inmediato. En la misma carta que estaba dirigida a la directora Olivia, se nos cuenta que Cristina no estaba del todo feliz con el clima extremo del norte de Jaloa, pero al mismo tiempo esa era una de las razones por las cuales todos los ciudadanos solían entrenar a diario. Y aunque solo fue una lucha de espectáculo, todos veían sufrir a la vicecapitana, palabras que ella misma no le agradaron del todo, aunque la misma Cristina pidió que no la tomaran a la ligera. Por lo que Mérida no tardó en ponerse seria, y así acabar con Cristina de un solo ataque. Pero terminó fallando. Al final la victoria fue de la Peliblanca, quien teniendo un mejor uso de la espada, solo se ganó al público junto con el respeto de Mérida al poder contra ella. Aún así, Cristina afirmó que ella también había luchado sumamente bien, al punto de poner algo colorada a la vicecapitana. Aprovechando a Balan cerca, Mérida le invitó a almorzar junto a ellos, y con el apoyo del capitán, fue recibida en nada de tiempo. Continuando con la carta, Cristina no dejó de remarcar que a pesar de ser un lugar alejado, la felicidad y cariño de la gente era el pan de cada día. E incluso al llegar la noche, fue recibida con un banquete junto con la amabilidad de las cocineras del pueblo, quienes no podían dejar de quitarle el ojo por ser demasiado atractiva. Incluso Balan le ofreció un pequeño torneo del poder, pero con alcohol. Él quería ver quién resistía más, aunque sus compañeros le recomendaron a ella que no lo hiciera, ya que su capitán es un borracho experto. Con esto dicho, Balan creyó que la joven no quería tomar, pero mínimo se conformaría con los 2 tontos que trajo para beber sin ser rechazado. Aún así, Cristina en realidad siempre quiso decir que sí, pero seguía siendo demasiado tímida. Y esa misma noche, luego de tener una linda habitación para descansar, vio al capitán Balan terminando recién de beber tanto. Por esta razón decidió entrenar un rato más en las afueras de la habitación, bajo la luz de la luna. Hasta que Dolan, junto con Selina, parecían aparecer después de una caminata nocturna, donde Selina la notó algo triste y quiso saber si se encontraba mal con ella, pero como Cristina seguía teniendo problemas de comunicación, no dijo nada. Esto lo entendió la Lamia en un segundo y tomó la mano de su amiga para invitarla a ir a su casa esa misma noche, donde al llegar, Selina lo primero que presentó fue su cama, la cual era su parte favorita de toda la casa, ya que esta le ayudaba a soñar cosas bellas. Esto le dejó en claro a Cristina que las lamias tenían camas distintas a los humanos, pero aunque eran diferentes, Selina le ofreció probarla un rato. Para evitar problemas de rechazo, Dolan le recordó a su amiga que esta cama podría no ser tan cómoda para una humana, trayendo algo de tristeza a la cara de Selina. Pero sin saber por qué, Cristina se acostó en esta para ver qué tal, y también probando las almohadas. No negó que era demasiado cómoda para cualquier ser. Esta cama y casa fue gracias a Dolan, según la Lamia, quien no tardó en contar lo mucho que su amigo le había ayudado a ser aceptada en el pueblo, a pesar de ser de otra especie. Pero aunque todo estaba bien, no podía dejar de ser feliz, ya que entre más tiempo pasaba en la aldea, más adoraba a su gente. Además de contar que a Balan le encantaba beber la leche de su mujer, e incluso los aldeanos competían para ver quién bebía más en forma de torneo local, lo que le dejó en claro a Cristina porque el capitán quiso competir en contra de ella. Selina también contó que el hermano de Dolan pesca muy bien, incluso llegó a pescar un pescado gigante hace nada de tiempo, y lo compartió con toda su familia. Dolan también explicó que no solo su hermano o el capitán tenían habilidades especiales, ya que el resto de los aldeanos también eran buenos en algo, y solo era cuestión de conocerlos, tal como Mérida, quien a pesar de ser la vicecapitana soldado, le encantaban los dulces. Pero antes de continuar, Selina le preguntó qué hacía allí parado, y ambas lo lanzaron a la cama para que probara lo cómoda que esta era, hasta terminar riendo por hacerlo, y quién sabe qué más. Al siguiente día los aldeanos se juntaron para probar la leche de Mew. En fin, este era otro desafío abierto con Balan, para ver quién se atrevía a beber más leche que él. En ese instante Cristina llegó junto con Selina, donde fue recibida con una sonrisa en la cara por el pueblo, y esta misma no negó que vino a probar la leche de la cual Balan presumía tanto, por lo que su mujer fue directo a traer un poco para la joven, quien luego de un buen sorbo notó lo deliciosa que estaba, cosa que no pudo poner más feliz a Mew, pero estas palabras llegaron a ser un reto para el capitán, quien escuchaba a un posible retador en su casa, y cuando Cristina afirmó que era la que más bebía de la aldea,
La competición comenzó, con lo que muchas rondas fueron servidas ese día, hasta casi vencer a Balan, quien poco a poco demostraba tener problemas al beber demasiado. Esto se hizo notar luego de que el capitán terminara desmayado por beber tanto, y Cristina terminó siendo la victoriosa de ese día con una sonrisa en su cara. Incluso luego de ganar, Dolan quiso saber si estaba bien bebiendo tanta leche, además de que venció al poderoso capitán. En ese momento, Mew apareció para querer preguntarle si tenía tiempo de beber la leche de Mir, quien por primera vez la hacía, y aunque su esposo era quien tendría los honores, viéndolo agotado sería mejor no molestarlo por un buen rato, con lo que Cristina tomó un gran sorbo para ver la calidad de esta, y volvió a dar su visto bueno, ya que esta estaba aún más dulce que la última, por lo que llegaba a saber muy rica, lo que solo terminó en un gran abrazo de Mir hacia la joven por la felicidad que sintió en ese momento. Terminando la carta, Olivia leyó que al parecer, Verum estaba haciendo un hueco en su corazón. Al mismo tiempo, una visita llegó a Olivia, quien en un salto de escenas estaba en una fiesta muy importante, pero desde la distancia escuchaba como todos hablaban de que Cristina se había hecho amiga de una lamia, y la gente de la alta sociedad no estaba del todo contenta con estar cerca de un peligroso monstruo. Estos chismes llegaron a Kerian, quien fue con Olivia para saber más acerca de esta lamia, ya que según ella, quería saber todo lo posible sobre la amenaza que enfrentaba a Cristina. Después de todo, una lamia era algo peligroso para tener cerca, y recordando que hubo una oleada de desapariciones en la ciudad, lo mejor sería cuidar a su querida Cristina. Pero la directora afirmó que no tenía nada que temer, ya que según su alumna, la lamia era bastante amigable, sin contar que el oráculo de la diosa Mireille le pidió a la gente del pueblo que viviera con ella, palabras que Kerian ignoró, ya que quería ir directo a salvar a Cristina del peligro, y en ese instante un señor que parecía ser dueño de esas tierras, afirmó que pronto partiría para cuidar a la joven de todo peligro. Volviendo con los protagonistas, estos terminaron de plantar las papas, pero Selina cometió el error de colocarlas demasiado juntas. Sin embargo, cuando Cleth apareció corriendo, contó que había un problema y que debían ir directo a la puerta del pueblo, donde el alcalde cuidó de esconder a Cristina de inmediato. Esto se debía a que el mismo hombre que vimos hace poco, llamado Gouda, también era comisario de la frontera norte, y con sus soldados quiso saber por qué Dolan trajo una lamia a estas tierras sagradas del rey. Lo que Dolan, antes de decir una palabra, el sacerdote le quiso recordar a Gouda que el oráculo de Mireille les había bendecido con la joven, pero al parecer el anciano no era muy creyente, y solo quiso eliminar la amenaza antes de que hiciera cualquier mal. Dolan le recordó al hombre que la palabra de la diosa era más que suficiente para este tipo de cosas, aunque el anciano le recordó que si quería vivir en estas tierras, debería ir ante el general, ya que ella dictaría si era peligrosa o no, siendo las leyes la prioridad en este mundo. Dolan, como responsable de haberla traído, quiso ir con ella, a lo que Gouda no tuvo problemas en dejarlo, ya que seguro también desearían hablar con él. Por esa misma razón, al llegar al atardecer, la gente del pueblo notó cómo se llevaban a sus amigos, y Cristina pensó en hablar con la directora sobre este asunto, al tener algo de influencia, por lo que invocando a las leyes del viento, comenzó a obtener su velocidad para correr lo más rápido posible hasta su destino. Todo mientras las horas pasaban, y dentro del carruaje Selina parecía estar tranquila, pero no tanto al escuchar que este tenía algo de frío. Por esta misma razón, le dio permiso de usar su mantita, y esta también notó que estaba algo triste por darle tantos problemas ese día. Con un abrazo que la misma mamá de Dolan le enseñó, pudo calmar a Selina todo el resto del viaje. Luego de esto vemos que Cristina sí pudo llegar a la capital del reino para hablar con Olivia sobre lo sucedido con una rica taza de té, donde esta le comentó que al tener la bendición de la diosa no le harían nada malo, pero la principal razón de traerla realmente fue gracias a Kerian, una general del gobierno que estaba planeando culpar a Selina por las desapariciones del reino, a pesar de la distancia. Y con uno de los soldados despertando a medianoche a Selina, podemos imaginar lo peor. Aún así, Dolan fue directo hacia Gouda, quien comenzó a hablar con ellos y aunque no podemos saber qué dijo, por el rostro de los jóvenes no fue nada bueno. Por parte de Cristina, esta seguía defendiendo a su nueva amiga serpiente, de que nada malo le haría a nadie, ya que era totalmente inofensiva. De todas formas, Olivia con Keiren, con tanto poder, decía que si ella lo decidía, podría designarla como una amenaza y no tendrían muchas opciones para salvarla. Esto seguía sin tener sentido para Cristina, pero recordando que Keiren era un oficial del gobierno de alto rango, no sería nada loco. Por lo que viendo tanta injusticia, Cristina quiso adelantarse a cualquier hecho, lo que incluso sería un problema según Olivia, debido a que adelantarse a una orden real de la capital solo podría provocar más confusiones por parte de todos, pero en realidad a la directora le preocupaba más otra persona. Y ahora sí, volviendo con Gouda, este los había reunido para presentarles a Keiren, la cual apareció para dar una cálida bienvenida al reino de Galoa a nuestros protas, y aunque en el fondo la mujer no se esperó ver a Dolan acompañando a su objetivo,
embargo, esto no hizo que su sonrisa se borrara, por lo que los invitó a cenar con ella, ya que el viaje debió ser muy largo, por lo que Gouda ya no sería más necesitado. Directo a la casa de Keiren, esta tenía comida deliciosa esperando sus visitas, y con toda la humildad del mundo, Selina junto con Dolan agradecieron los alimentos, al mismo tiempo que Keiren comentaba que a primera hora haría los papeles adecuados para que Selina esté súper legal en estas tierras, lo que no pudo calmar más a Selina, quien no dudó en revelar que como un soldado la llamó a estas horas, pensó que le cortarían la cabeza. Esto último Keiren no negó que pudo ser una posibilidad al estar tan cerca de los alianos, y como su especie tendía a ser peligrosa, tuvieron que ser precavidos. Pero viéndola de cerca se alegró de que nada malo le haya sucedido, y en un cambio de escenas pasamos a ver a Gouda ir a las oficinas de Olivia, pidiendo una charla privada con la directora sin Cristina cerca, lo que al parecer la misma Olivia no tendría muchos problemas en aceptar. Mientras que Keiren continuaba su charla amable y pidiendo que sigan comiendo, poco a poco el corazón de nuestros protas latía sin sentido. A la vez, Keiren afirmaba que en su vida vio a muchísimas lamias, pero ninguna tan hermosa como Selina, y si juntamos sus ojos celestes, esto solo podía generar hambre a la vista de ella. Con lo que una vez saciados gracias a la comida, la primera parte de su plan se concretó con éxito. Gouda, viendo que Cristina no pensaba irse y por la seriedad del asunto, comenzó a preguntarle a ella misma si acaso sabía del problema de desapariciones de mujeres jóvenes por todo Galoa, lo que la joven aseguró que sí, y lo más raro de todo es que no encontraron a ni una sola de ellas. Pero esta charla no tenía sentido, ya que quería saber dónde están sus amigos, por lo que Gouda continuó su charla, afirmando que había alguien capaz de hacer magia en el reino, y no solo eso, sino que tenía más de 300 años. Y aunque Olivia era la principal sospechosa, Galoa les recordó que la única forma de vivir tanto tiempo era usar magia prohibida, y esta misma persona se dice que usó magia que hacía poseer cuerpos ajenos para así seguir viviendo, y por casualidad de la vida, ese mismo ser terminó interesado en una lamia que ella conocía, por lo que, diciendo todo con pocas palabras, era hora de actuar. Volviendo con la vieja de Keiren, esta había capturado a Selina para usar su cuerpo, ya que no solo era raro atrapar a una lamia con vida, sino que esta en particular estaba llena de vida. Por esto mismo, con un bisturí se la quería despellejar poco a poco, pero Dolan no tardó en defenderla a la distancia, ya que al parecer se había desatado al ser un humano súper resistente. Pero además de esto, según el joven, el círculo mágico que tenía en el piso era uno muy antiguo, además de peligroso, ya que solo aparecía con tanta potencia luego de acabar con muchos seres vivos, y la mujer no tardó en revelar que ya ni llevaba la cuenta, o mejor dicho, dejó de contar a partir de 100. Incluso al tener tantos desperdicios, se dedicó a hacer experimentos con ellos, y esto solo le trajo la enseñanza de que todo el mundo termina teniendo algo precioso dentro, por lo que estos se volvieron parte de su colección privada, y esto solo era aún más extraño, según Dolan, ya que para activar esta magia oscura se necesitaba un pacto demoníaco. Esto la bruja afirmó que lo había hecho, e incluso su cuerpo actual estaba hecho de múltiples partes del ego, que hace poco había robado, pero ya iba siendo hora de tener una mejor piel. Esto lo llegó a escuchar Selina, quien no podía creer que existiera una persona tan malvada, y más pensando en que los habían engañado igual que ellos, con comida y falsas promesas a pesar de solo querer buscar algo de ayuda. Pero esto a Keiren le dio completamente igual, debido a que tener una piel tan hermosa era una responsabilidad, y no cuidarla fue su pecado. Pero ahora ella misma la tenía. Al final del día fue lo mejor para todos. Esta perra está loca. Así que nuestros protas mencionaron que Gouda tenía toda la razón del mundo sobre ella. Esto confundió un poco a Keiren, y cuando estos mostraron un transmisor mágico que, como su nombre indica, transmite sonido a la distancia, vemos una espectacular entrada de la mismísima Cristina, que llegó justo a tiempo, y todos los guardias rodearon en nada de tiempo a la demonio, quien con el reciente crimen de querer acabar con la vida de los inocentes, además de los desaparecimientos, no tendría un buen destino. Pero para Keiren nadie la podía entender. Después de todo, Cristina junto con Olivia tenían un rostro hermoso de nacimiento, por lo cual jamás la comprenderían, porque ella desde pequeña fue una joven que se fascinó por la belleza pura y perfecta que solo una mujer podía conseguir, hasta que un día ella misma notó que esta fascinación no la tenía, siendo alguien totalmente opuesta a sus ideales, y con un corte a su muñeca de pequeña fue a por su primera víctima, esta siendo una mujer bella que solo caminaba por la zona, la segunda una elfa, que al acabar con su vida solo fue el detonante para que Keiren siguiera buscando a más y más mujeres, robando partes de su cuerpo y poniéndoselas. Gracias a esto consiguió un demonio que desde tiempos inconmensurables la apoyó a conseguir más pieles hermosas, lo que nos lleva al presente, donde, aún con tanta belleza, siguió buscando el pináculo de esta, siendo el cielo su límite. Pero este, según ella, no sería su fin, ya que de vivir por tanto tiempo no tuvo sus desperdicios, convirtiéndose en un extraño monstruo gigante que fue tras Selina. Este monstruo fue nombrado una fusión corporal por parte de Dolan,
mal, que sucede cuando muchas especies y magia prohibida son revertidas. Inclusive el repulsivo monstruo tenía partes de animales, lo que sería peligroso para enfrentar. Y aunque los guardias casi pierden sus queridas vidas, la mirada de Selina pudo detener a Kaden, lo que les dio tiempo suficiente para escapar. Pero como sus ojos malditos no eran eternos, casi termina siendo atrapada de no ser por Cristina, quien cortó todos sus dedos. Para su mala suerte, la regeneración de este bicho era muy potente, y sin miedo a nada, Cristina cortó todas las extremidades para debilitar al monstruo. Él mismo, para no perder, empezó a invocar múltiples ojos junto a una ráfaga de magia oscura para ganar, y esto solo preocupó a Olivia, ya que no sabía cómo ganar. Incluso usando sus poderes, perdería muchísimos espíritus inocentes para ganar, y esto en parte debido a que con su explosión tampoco iban a sobrevivir de hacerlo, lo que dejó a Dolan encargándose de esto él solito. Pero notando los círculos mágicos que había en el suelo, esto no tenía sentido para Olivia, ya que era una magia de rango superior, que podría ser colocada encima de magia prohibida. Pero antes de acabar con ella, Dolan quiso saber si realmente valió la pena acabar con tantas personas en todo este tiempo. Kaden aseguró que tenía más maná que nadie, así que fue un orgullo para ella acabar con tantas mujeres, y sin más que escuchar, Dolan le recordó a la bestia que eran vidas inocentes, invocando así sus hechizos mágicos de jabalinas celestiales, junto con su escudo, para que éstas solo dañaran al demonio con una explosión, por lo que, una vez con esta derrotada, gracias a la magia superior de Dolan, más tarde Selina estaba estudiando a montones, pero es claro que no era su fuerte, por lo que quiso rendirse, aunque Dolan le aseguró que no era mala idea aprender a leer y escribir, ya que expresarse como humano le serviría en el futuro. Al volver, Cristina quiso saber cómo iban sus estudios, lo que Dolan aseguró que muy bien, ya que su estudiante se sabía la mitad del alfabeto en tiempo récord, cosa que la Lamia, recordando a Cristina estudiar todos los días de su vida, solo pudo sentir asombro por ella, aguantando tanta tortura. Fuera del lugar, Gouda y Olivia aparecieron para visitarlos, ya que querían pedirles disculpas por traerlos a la fuerza a un lugar tan peligroso, lo que Selina sabía que no era necesario, ya que con toda su información, al final todo salió bien para ella. Y Dolan también aseguró que se sorprendió cuando escuchó que sería encarnada, lo que en el presente seguía dando algo de pena a Gouda, aunque repitiendo las palabras de Selina, gracias a él terminaron solucionando dos problemas en tiempo récord. Esto solo le recordó al anciano que trajo un regalo especial, siendo el de un permiso especial para poder vivir en Galoa de forma totalmente oficial, junto con su registro, lo que en pocas palabras la hacía una ciudadana que tenía los mismos derechos que todos. Olivia también le contó a Dolan que una persona especial deseaba verlo hoy mismo, y en nada de tiempo vemos que se trataba de Denzel, un viejo amigo de Dolan, por lo que su amigo le presentó a Selina, y este recordaba lo mucho que la madre de Dolan hablaba sobre ella en sus cartas. Esto ya que Denzel es el hijo mayor de Maguru, y como no se viene siempre a Galoa, qué mejor que explorarlo. Con lo que llegando a la calle principal, vemos que a un pequeño se le cayó una papa, y aunque Selina quiso devolvérsela, su madre lo alejó de inmediato al ver a una lamia, por lo que esto solo alteró a todos en la zona. De todas formas, Selina, a pesar del feo momento, ignoró todo para seguir comprando algunos regalos para la gente del pueblo. Y notando esto, Denzel quiso devolver por Selina lo que ella no pudo. El tiempo pasó hasta que llegó la hora de despedirse, y Gouda los invitó a volver cuando desearan. Incluso Denzel tenía esta misma promesa, pero antes de despedirse, Dolan fue invitado a asistir a la Academia Mágica en la zona. Después de todo, luego de unas charlas con Olivia, y esta contando la magia superior que él dominaba, solo lo transformaba en un alumno excepcional para la escuela, y un desperdicio no pulir su talento. Esto último Dolan tuvo que agradecer por la invitación, pero como tenía responsabilidades en la aldea, no podría ir, cosa que Denzel entendía perfectamente, pero aún así le pidió algo más de tiempo para que lo pensara tranquilo y volver de ser necesario. Rápidamente Olivia se acercó a Dolan para hablar sobre su alma, y si él realmente deseaba usar esos poderes para ayudar a la gente, nada sería mejor que ampliar sus conocimientos en la academia. Denzel también le recordó que algún día tendría que partir si quería mejorar, y sin nada más que charlar, nuestros protas se despidieron para ir directo a su hogar. En mitad del viaje, Cristina quiso saber si pensaría sobre lo que la directora le ofreció, y aunque Dolan realmente estaba interesado en aprender más magia, decía que sus responsabilidades en Verum eran demasiadas, cosa que Cristina no lo culpaba, al ser tan increíble el lugar. Al mismo tiempo, Dolan notó que viendo Galoa y comparándolo con Verum, se fijó en lo pequeño y pobre que era su pueblo. Esto Cristina no lo negó, ya que incluso los conocimientos en Verum para aprender eran muy pocos, y en la academia podría llegar a un nivel increíble de poder asistir, por lo que dentro suyo, Dolan pensó en ir realmente para mejorar sus habilidades, a pesar de que Selina en el fondo no deseaba esto. Luego de unas horas, vimos como en mitad de la noche, el bosque se llenaba de insectos gigantes, los cuales un pobre elfo vio llegar a través de un portal, y detrás de este solo había imponentes figuras humanoides. Y para la mala suerte del elfo que estaba en la zona, una hormiga quimera lo había encontrado, y de tan
solo un simple golpe, el pobre cazador quedó tendido. Incluso cuando uno de sus compañeros de caza apareció, este simplemente ya parecía haber ido a una mejor vida. El tiempo pasó a lo que en nada, el resto de elfos terminaron siendo presas de estas bestias, y esto lo pudo ver quien parecía ser su líder al llegar a la zona, quien al encontrar a un solo sobreviviente, este no pudo decir más que horda de monstruos como últimas palabras, antes de que acompañe al resto de sus amigos. Y ahora sí, pasando una mejor imagen, vemos que Tauro entrenaba con Cristina esgrima, a su vez que Dolan también lo hacía. Enseñando sobre no dar puntos débiles al enemigo, cosa que para ver a Selina seguía impresionando. Todo mientras también recordaba que le habían propuesto a su amigo asistir a la Academia Mágica hace muy poco tiempo. Esto le dejaba en claro a la serpiente que algún día ella tendría que estar sola sin nadie cerca. Pero viendo que los niños jugaban con ella, esto último podría no ser tan cierto. Por parte de Dolan, este no podría estar más contento con ella, ya que nada de tiempo se pudo integrar a la aldea. Y personalmente solo quería que esto se mantenga así por muchísimo tiempo más. En esto Cristina apareció, ya que deseaba explorar el bosque, y específicamente la zona de Morán, una en donde se encontraban bestias feroces, y qué mejor que luchar en contra de las bestias para hacerse más fuerte. Dolan, notando lo ridículo de la idea, le aseguró a su amiga que no valía la pena jugársela tanto por solo probar la fuerza individual, aunque la peliblanca, según ella, tenía una razón válida, debido a que Albert, el amigo rubio de nuestra prota, tenía problemas para llevar a sus cerdos a pastar últimamente, por lo que para Cristina la protección de los cerdos de un amigo era razón más que suficiente para ir. Con esto dicho, Dolan no tenía más opción que ayudarla, y de inmediato pasamos a ver los cerdos de Albert, mientras que detrás de ellos se encontraba Selina y gente con demasiada protección encima, lo que en parte le llamó la atención a la joven. Es por eso que Dolan cuenta que como últimamente han visto bestias en la zona que ni siquiera deberían estar aquí, lo mejor sería ser precavido antes de que lo peor suceda. Pero dentro de su mente, Dolan sabía que con Selina, él y Cristina cerca, no hacía falta nadie más. Por parte de Cristina, esta no podía estar más feliz por estar en un bosque de verdad, ya que en la capital no tiene tiempo para conectar con la verdadera naturaleza. Y mientras los cerdos se alimentaban un poco, el grupo de Balan no quería perder tiempo, así que decidieron revisar la zona. Pero al poco andar les pidió a sus seguidores que tengan cuidado, al ser un lugar que no revisan hace un muy buen tiempo. En eso uno de los cerdos huyó de la zona, y para cuando uno de los soldados fue tras él, se encontró con que algo lastimó al pobre animal. Este último siendo un gigante tigre con púas que, antes de acabar con su vida, tendría que enfrentar a Balan, quien lo logró dormir en nada de tiempo. Al mismo instante vemos la extraña bestia de hace poco, atacando al capitán hasta hacerlo gritar, y esto terminó llamando la atención de nuestros protas, los cuales al llegar se encontraron con Balan mal herido, y con un rayo de energía, Dolan se encargó de acabar con la extraña hormiga, la cual el mismo Dolan nos explica que por su forma y energía, solo podría tratarse de un demonio del mismísimo reino demoníaco. Este, por su forma de hormiga, tan solo era un explorador, y a su vez tenía el rango más bajo de todos, cosa que Dolan incluso recordó su nombre, siendo Certz su clasificación, pero por su agilidad y fuerza seguían siendo problemáticos. Por esto mismo Dolan quiso mantenerlo entretenido para que Cristina lo pudiera derrotar con facilidad. Con esto dicho, nuestra prota comenzó a invocar a una gran cantidad de maná, creando otro rayo de energía que volvió a alcanzar al demonio, y con Cristina cerca el trabajo se completó en nada de tiempo. Pero para su sorpresa, el Certz solo se deshizo en el aire. Esta situación dejó a Dolan pidiéndole a su amiga que no le contara sobre este tema a los aldeanos, cosa que llegó a confundir a la joven. Pero luego de horas hasta caer la noche, vemos al líder de la aldea llegar, con la buena noticia de que Balan ya no corría riesgo de ir al más allá por tratar todas sus heridas a tiempo. Esto, sin embargo, dejó a algunos aldeanos preocupados, ya que un tigre con púas era muy raro de ver, y encima que una bestia desconocida pudiera con Balan era tema de gravedad. Cristina, por su parte, quiso saber qué tan seguido tenían problemas como este, a lo que el anciano de la aldea nos revela que era la primera vez que escuchaba algo como esto, ya que con Balan como líder de guarnición nunca nada malo les había pasado, por lo que con su mejor soldado acabado, la situación era preocupante. Y esto también lo era para Dolan, ya que un tigre con púas era lo suficientemente fuerte como para acabar con la aldea entera, pero aquel demonio ya es un nivel mucho mayor para un simple bosque. Ahora vemos a Magur entrar contando que pudo terminar de curar por completo a
a Balan, pero su preocupación venía en sus heridas, ya que el tigre no podría haber sido tan fuerte como para herir a tal cuerpo, asegurando que quizás tendrían más problemas que un simple tigre. Por esto mismo, Dolan quiso saber si su maestra sabía qué estaba realmente sucediendo en el bosque, cosa que la anciana, al revelar que había algo de igual forma, le aseguró a su aprendiz que por el momento deberían aprender a vivir con ello, ya que según ella, la vida en armonía con la naturaleza era lo más importante. Pero nuestro prota seguía fiel a que los humanos desafían la naturaleza todos los días, y quiso ir a investigar qué sucedía realmente en el bosque, por lo que sin más opciones, Maguro le dio permiso a su alumno, pero con la gran condición de llevar a alguien con él por seguridad, misión que Cristina aceptó de inmediato, pero no el líder de la aldea, quien no quería que fuera, ya que si algo malo le sucedía, no tendría cara para volver a hablar a su academia. Esto en parte la joven lo entendía, y Selina no tardó en querer ser su reemplazo, ya que con su magia y mirada maldita podría ser de mucha utilidad. Y viendo la determinación de su amiga, Dolan la aceptó para ser su guardia, a su vez que le agradeció a Cristina por querer ayudar en temas ajenos. Y el anciano de la aldea les recordó que su mayor prioridad era volver con vida. Con esto dicho, la mañana siguiente, nuestros protas partieron, cosa que le recordó a Dolan el tiempo que pasó desde que ambos salieron a solas de nuevo. Esto solo podía incomodar un poco a Selina, ya que no quería llevarse por el camino de los pecadores. Por esto mismo afirmó que sería una buena compañera en el combate, y hablaron todo el camino hasta llegar al principio del bosque, en el cual se encontraron con Cristina, quien al parecer casualmente pasaba por el mismo bosque y a la misma hora que ellos. Luego de esto, vemos otro demonio ser atrapado por la mirada de Selina y dejándolo expuesto a los ataques de Dolan junto a Cristina, quienes tenían mucho trabajo que hacer al haber tantos demonios. Pero el mismo Dolan seguía pensando en lo que sucedió hace nada, donde Cristina se coló en su equipo a pesar de que tenía prohibido ir a su misión, pero la joven sabía que no podía dejar solos a sus dos mejores amigos en contra de fuertes enemigos, y más sabiendo lo importantes que son en la aldea, por lo que sin nadie oponiéndose, Cristina se incorporó rápido al equipo, donde en el presente Dolan estaba dando su 110% en el combate, ya que los sentimientos de sus amigas las hizo querer ir al peligro por su capricho de explorar, y solo podía motivarlo más a vencer a todas las bestias. Al hacerlo, otra apareció para enfrentar a Cristina, pero al final con una manzanita, Selina pudo controlarlo, además de traducir lo que la bestia decía, siendo esto en pocas palabras que sentía mal por asustarlos. Aún así, Cristina seguía sintiéndose incómoda con un monstruo cerca, y al consultarla a Dolan, este tenía una familia de ellos en su cuerpo, lo que para el mismo Dolan era confuso, pero simplemente les caía bien, así que no tuvo problemas en invitarlos a comer un poco de su picnic personal. Esto dejó a Cristina pensando si acaso no tenían miedo a los monstruos sus amigos, pero Selina afirmó que técnicamente ella también es un monstruo, y la peli blanca simplemente afirmó que se había olvidado de ese detallito, lo que dejó a Selina diciendo que todos fueran como ella, sin miedo alguno a una serpiente gigante que hablaba. Dolan, para cambiar de tema, nos muestra la nueva creación de Mew, siendo mermelada, pero Cristina seguía teniendo problemas con los bebés de la bestia, así que su amiga le dio una manzana para que tenga algo de confianza con ellos, cosa que funcionó, ya que Cristina logró acariciar a uno de ellos, mientras Dolan pensaba que pudo ser tan fuerte como para echar a estas bestias de su hogar. Volviendo a la comida, el pan que Dolan preparó estaba riquísimo, y esto era porque era la receta de su madre, una secreta que contenía trigo especial de la aldea, sin contar que la técnica de la carne seca y su curación provenía totalmente de su padre, por lo que su comida no debería de estar tan mal. Esto le recordó a Selina lo bonita que se veía su amiga mientras comía, incluso cuando Dolan afirmó lo mismo, ya que ella tenía un encanto fascinante, y la cara de la joven comenzó a enrojecerse. Pero para Selina esta solo era una oportunidad para saber qué hacía ella para ser tan linda como ella, ya que esto le iba a ayudar a tener un esposo más rápido. Hacer esto no tendría ningún sentido según Dolan, debido a que ella ya estaba muy bien, como se veía en el presente, cosa que solo creó fantasías en la cabeza de Selina. Pero antes de cualquier cosa, algo parecía llegar desde lo más recóndito del bosque, siendo esta una pequeña esfera azul que contenía un hada. Esta, con sus últimas palabras, solo les pidió que huyeran, y con razón, porque aparecieron certes en la zona, y mientras todos huían, Cristina junto con Dolan se preparaban para luchar hasta poder acabar con su mayoría. Pero cuando una de ellas llegó como sin nada, vemos que el demonio tramó siempre un plan, siendo este otro certe escondido detrás del primero, para poder dejar indefenso a Dolan. Pero este, sin más opción alguna, tuvo que usar su verdadera fuerza, para luego transformar todo su brazo y acabar con la bestia. Pero los problemas no acabaron, cuando casi Cristina parte al más allá de no ser por un ataque de Selina, que le salvó en ese momento, y aunque su amiga quisiera pagárselo más tarde, la rubia aseguró que no tendría por qué, debido a que era siempre a quien ayudaban. Esta humildad era parte de su encanto.
aseguró Dolan. Y más ideas poco cristianas llegaban a la joven, pero como habían rescatado a un hada, al ver que ésta mejoró, solo escucharon un agradecimiento, por lo que todos se presentaron, y la misma hada se presentó como Mer, quien solo se encontró con uno de estos demonios y comenzó a volar lo más rápido posible hasta encontrarse con ellos, por lo que para Dolan la situación podría ponerse peligrosa al haber un portal cerca, y más con esta cambiando el ecosistema del bosque. Por parte de Cristina, esta quería saber qué es lo que sabía sobre los recientes cambios del bosque, pero Meryl de momento no podría decir nada, ya que estaban rodeados de enemigos. Con esto dicho, la espada de Cristina fue detenida por Dolan, quien no sentía que realmente los fueran a atacar a pesar de rodearlos, y al no ser demonio sabía que debía dar el primer paso. Con esto dicho, dejó su arma en el suelo junto con Cristina, y solo en ese momento los elfos del bosque se mostraron, ya que al parecer querían a Mer de vuelta del enemigo. En ese instante, el líder de los elfos llamado Gio escuchó como Mer les reveló que no tenían de qué temer, ya que los humanos la habían salvado. Todo mientras Dolan también calmaba a su grupo, ya que los elfos no tienden a ser malvados. Y para cuando Gio se les acercó, solo escucharon su agradecimiento, debido a que Mer realmente pudo haber sufrido graves daños de no ser por ellos. Pero este bosque, por otra parte, era su territorio. Y ahora Gio quería una respuesta del por qué entraron sin su permiso a este, por lo que Dolan, luego de presentarse como es debido, reveló que en su aldea estuvieron apareciendo monstruos inusuales, y como estos venían de esta zona, solo habían entrado al bosque para investigar un poco y cuidar a su gente de futuros ataques, aunque a su vez se disculpó por no pedir el permiso de antemano con el líder de los elfos. Gio al escuchar esto no lo pudo culpar al tener tan buena razón para entrar, pero también les reveló a los humanos que últimamente el bosque era peligroso incluso para ellos mismos. En ese instante Dolan reveló que sabía sobre los soldados demoníacos que habían aparecido hace muy poco, pero esta frase molestó al elfo, ya que no habían aparecido porque sí, sino más bien estaban aquí para tener una guerra en contra de todos los elfos por el territorio. Y para cuando quiso marcharse, Cristina sin darse cuenta lo detuvo, ya que no quería dejarlo solo en contra de los demonios. Pero al no ser la manera, Selina la detuvo para evitar mayores problemas. Sin embargo, esta seguía insinuando lo peligroso que era un solo demonio para cualquiera. Con esto dicho, se ofreció para ayudar a los elfos de forma totalmente directa. Esto, además de sorprenderlos, les dejó claro a algunos de ellos que Mer tenía razón sobre ellos, y aunque Dolan no tenía problema con darles una mano, de igual forma no entendía por qué un ejército demoníaco inició una guerra con los elfos, lo que dejaba en claro que había un portal oculto en el bosque, y como no vieron más tropas que los elfos, esto significaba que aún no estaba completado, siendo destruirlo su nueva misión. Incluso Dolan estaba dispuesto a usar todo su poder de dragón ancestral para lograrlo, aunque su familia lo odiara por ello. Luego de esto, Dolan tomó la iniciativa para pedir el permiso de estar como es debido, y también el de ayudar a los elfos contra los demonios. Después de todo, solos sería imposible acabar con ellos, y aunque Gio dudaba, su hermana menor llamada Fio le recordó que su gente es más importante que viejas leyes. Y luego de que Mera haya sido rescatada por dos humanos y una lamia, pues era prueba suficiente para confiar en ellos, por lo que con toda su gente apoyando la moción, Gio les dio el visto bueno a los humanos, pero también les dejó en claro que podrían perder sus vidas por esta tonta elección. Esto lo aceptó Dolan con una sonrisa en su cara, quien, antes de poder dar un buen apretón de manos, vio una gigantesca explosión a la distancia. Toda esta energía demoníaca le traía un recuerdo del pasado a Dolan, donde un portal había sido abierto en el pasado, y con toda la certeza del mundo, este lo había hecho, dejando pasar un demonio tipo minotauro pero más feo, luego una joven demonio, para que finalmente una bestia metálica termine de completar el peligroso equipo. Y de vuelta con Dolan, este invocó las leyes del viento, ya que con su hechizo preparado, todos iban a ser mucho más veloces de lo normal, y con esto hecho, comenzó la carrera para salvar la aldea. Todo mientras los demonios hablaban de cómo podrían conseguir el ente llamado Yggdrasil, ya que este estaba en la tierra, y no descansarían hasta encontrarlo. De igual forma, un demonio aún no había pasado el portal, por lo que la pequeña estaba segura de que se debía a su fuerte maná que el portal no podía dejarlo pasar. Mientras este regresaba, sería perfecto para acabar con unos elfos que sentían a la distancia como distracción. Por lo que la pequeña demonio llamada Raflesia quiso hacer un pequeño juego, donde el primero que encontrara a los elfos tendría el derecho de acabar con sus vidas. En ese momento, el metálico demonio gris llamado Gelen no quiso participar en algo tan aburrido, dejando solo a los dos competidores libres, y aunque uno de ellos se adelantó por la sed de venganza que tenía, vemos que Raflesia quería oler primero un poco las flores humanas antes de hacer esto un baño de sangre. Y mientras los Zerts invadían el pueblo de los elfos, estos poco a poco se preocupaban de no solo tener que enfrentar a exploradores, sino también a uno de los 4 caballeros demoníacos llamado Yellow, quien no tardó en presentarse para luego activar su modo de carnicería en contra de los elfos. Y aunque estos intentaron defenderse con flechas, simplemente les era imposible
imposible en contra de la armadura del demonio. Él mismo, en un segundo, lanzó un ataque tan poderoso como para destruir a todos los elfos de la zona fronteriza. Esto a la distancia pudo ser sentido por su líder, a quien los espíritus le contaban sobre cómo estaban atacando su hogar, y antes de llegar a hacer algo, habría que acabar con los demonios exploradores para pasar, por lo que el tiempo era algo que no se tenía, y más cuando vemos nuevamente a Yellow reír por lo fácil que era vencer a duendes de este combate, siendo que solo tuvo que lanzar un débil golpe para acabar con ellos, y solo para divertirse, se acercó un pequeño elfo sobreviviente para atravesarlo con su lanza, pero antes de perder la vida, algo detuvo a Yellow, siendo las ramas del bosque que eran lo suficientemente fuertes para no dejarlo moverse. A su vez, unas rosas comenzaron a aparecer, pero como no había tiempo que perder, el elfo terminó salvando su vida en ese instante. De igual forma, Yellow sabía que esto no era nada para él, y aunque intentó soltarse, terminó exhausto al intentar hacerlo. Esto no era casualidad, ya que al parecer las ramas que lo sujetaban estaban absorbiendo todo su maná, lo que explicaba el por qué las rosas negras estaban floreciendo. Es aquí que vemos a la responsable de todo, llamada Diadora, esto según el elfo que había salvado por ella, y nuevamente volviendo con los elfos. Estos poco a poco con sus armas acabaron con todas las hormigas exploradoras, cosa que le dio a Dolan el tiempo suficiente para crear otro hechizo de lluvia de flechas con su propio maná, mismo que en nada de tiempo acabó con todos los enemigos en su frente y sin magia, pero sí con talento. Vemos a Cristina junto a Selina hacer lo propio para ayudar. Con esto dicho, Gio usó su magia para que el bosque le dejara entrar de forma mágica, y así las tropas se prepararon para el combate. Pero por parte de Dolan sabía que aún habían muchos enemigos que derrotar y lo mejor sería ganar algo de tiempo para el combate. Con esto dicho, mostró unos cristales mágicos que seguramente serían muy potentes para lanzarlos en contra del demonio, pero al verlos de cerca, Selina recordó que eran los que consiguieron ambos la primera vez que se conocieron en contra de la bestia de lodo, y sin más que hacer, solo faltaba usarlos, cosa que Cristina, invocando también las leyes del viento, mejoró su espada con un tornado cortante para eliminar aún más rápido al enemigo. Selina por su parte usó el cristal mágico para potenciar toda su magia de tierra, y con esto fue más que suficiente para acabar con los demonios, cosa que Dolan, al ver la fuerza que daban los amuletos, no quiso quedarse atrás, y luego de recitar su hechizo notamos que las llamas se hicieron presentes para crear una mini Genkidama en la zona, la cual al explotar, ahora sí que no habrían más enemigos en todo el bosque. Y esto al verlo dejó más tranquilo a Gio, sabiendo los fuertes aliados que había conseguido. Nuevamente con Diadora, esta seguía controlando a Yellow con sus raíces mágicas, mientras le pedía al demonio que piense en todos sus pecados, ya que en su sola aparición mató desde insectos hasta animales que cumplían un papel importante en la vida del bosque. Toda esta charla a Yellow le daba igual, ya que lo que para otros eran pecados, para él solo era la vida misma, en donde el más fuerte es quien gana, dejando a los debiluchos con su merecido destino de perder la vida. Y antes de escuchar más, Diadora decidió extraer más de su maná como castigo, mientras le recordaba un pequeño detallito, que en esos instantes el único débil era él, quien no podía ni moverse ante ella, y como un último acto de piedad, Yellow debería morir. Pero antes de que la púa lo atravesara, vemos llegar a Rafflesia, quien pudo deshacer todo el hechizo de Diadora sin razón alguna, y como estaba bien educada, se presentó como la segunda miembro de los 4 caballeros demoníacos, cosa que a la distancia Dolan con sus amigos pudieron sentir a la distancia, pero para nuestra sorpresa, Yellow estaba discutiendo con Rafflesia, ya que nadie le había pedido ayuda, y estaba a punto de liberarse solito. Pero Rafflesia le recordó sus palabras, donde el primero en encontrarse quedaba a su presa, y como técnicamente ya le salvó la vida, ahora eran sus presas. Pero esto el demonio no lo quiso aceptar, aferrándose a que estaba a punto de acabar con ella. Pero al final de la charla, Rafflesia lo ignoró para enfrentar a Diadora, misma quien, sabiendo lo difícil que sería su lucha, invocó a todos los espíritus de la zona para obtener su fuerza, aunque por alguna extraña razón, estos no parecían responderle, siendo Rafflesia quien preguntó si acaso le había pedido ayuda a los espíritus de las flores, ya que curiosamente ella estuvo jugando con unas muy bonitas flores, pero sin querer terminó tocándolas, por lo que ya no habían desaparecido de este mundo. Y solo como dato extra, la joven reveló que los Erts destrozaron a todos los espíritus de lirio blanco, gracias a sus órdenes. Esto solo podía enfadar a Diadora, pero cuando las rosas al parecer también fueron destrozadas, la mujer se vio obligada a luchar sin espíritus de su lado, creando una gigantesca red de espinas. Aún así, este ataque no solo fue débil, sino que Rafflesia poco a poco comenzó a jugar con su mente, recordándole lo buena que era una muerte rápida, pero con mucho dolor. Sin más que hacer, Diadora continuó usando sus espinas en contra de la joven, pero estos volvieron a ser retenidos por el escudo de Rafflesia. A su vez que ella nos cuenta que también es un espíritu floral, por lo que tenía cierto amor por las flores, pero claro que su definición floral era algo distinta a la versión hermosa de este planeta, y más bien era una flor demoníaca, su mejor descripción.
creación, puesto que se alimentaba de la vida y sufrimiento tal como la raflora de este mundo. Por lo que según ella, los seres vivos solo existían para alimentarla, y luego de esto, Diadora perdió aún más defensas, ya que Rafflesia, en pocas palabras, no podía ser tocada pasara lo que pasara, pero con Diadora firme en seguir atacando. La demonio se vio obligada a usar algo de su poder solo para demostrar lo obvio, aunque al parecer todo fue una trampa, ya que otra raíz oculta logró sobrevivir para atravesar su cara, cosa que le dio una pequeña victoria a Diadora al poder engañarla. Pero esto solo fue tomado como un insulto por parte de Rafflesia al ser herida siendo tan hermosa, por lo que decidida acabar con la vida de su enemiga, extendió su maldición mortal, mientras la misma Diadora también invocaba su propio poder. Aún así, todo esto le daba igual a G-Load, quien cansado de ser ignorado, fue directo al combate para obtener algo de sangre. Y aunque Diadora seguía con sus enredaderas, esta vez el demonio quiso probar su fuerza, logrando destrozarlas. Pero al enviarla a volar sin querer, le dio una asistencia a Rafflesia para que pudiera tocar a su enemiga, quien con una herida simple en su cuerpo ya no podría usar tanto maná como antes. Esto según Rafflesia, ya que tocar seres vivos era equivalente a comérselos, tanto a su piel, a su sangre y como su mismo maná por igual. Por lo que con dos enemigos formidables yendo por ella, Diadora solo quería una oportunidad más para poder vengar a su familia fallecida, pero todo apuntaba a que no tendría este tiempo. Igualmente un milagro llegó del cielo para salvarla justo a tiempo, siendo Dolan el responsable de esto, quien tenía el deber de acabar con los demonios prácticamente de inmediato. Apenas Dolan aterriza en medio de la batalla, todos quedan notoriamente sorprendidos por lo repentino que fue, y a pesar de que tiene enemigos delante, él tan solo les da la espalda para mostrar su preocupación por Diadora. Este acto ofende bastante a G-Load, pero antes de intentar atacarlo siquiera, aparece Cristina para hacerle frente. Justo después, Dolan saca su espada y lo ataca también, pero su filo no llega por muy poco al cuello de G-Load, el cual rápidamente toma distancia de ellos. Por otro lado, Rafflesia aprovecha el momento al usar su magia para aparecer detrás de Dolan y así atacarlo, pero una flecha se dirige a gran velocidad hacia ella para detenerla. Esto gracias al apoyo de los elfos, lo cual enciende la ira de ella. A los pocos segundos ocurre un fuerte temblor, esto debido a que el portal ha sido abierto de nuevo, y quien sale de ahí es el más fuerte de los caballeros demoníacos, York. Con su pronta llegada, G-Load desea acabar con los humanos lo más rápido posible. Pero de repente, un poderoso maná aparece en la escena. Esto es obra de Selina, quien no pierde más el tiempo para liberar su poder. Su furia siendo provocada por el daño que ellos le han hecho a los elfos y a los espíritus. Tras recitar un hechizo, lanza un gran grupo de serpientes oscuras hacia G-Load. Rafflesia se dirige enseguida hacia Selina, pues desea alimentarse de su maná. Pero eso es lo que Dolan estaba esperando, quien en cuestión de segundos recita un hechizo rápido para lanzarle una bola de energía. Cuando ella recibe el impacto, Diadora combina ese ataque con uno de los suyos, causándole así un buen daño. Luego de esto, Dolan felicita a Selina por su buen trabajo, ya que es capaz de retener a G-Load. Aprovechando que está vulnerable, se toma su tiempo en realizar un poderoso hechizo para crear una lanza, pero en vez de arrojarla a G-Load, la dirige a un objeto que se dirigía hacia ellos. Esto siendo obra de York, quien al parecer no les va a permitir que acaben con la vida de su compañía. El impacto de ambos objetos crea una pantalla de humo, y de este modo es capaz de aparecer Gelen sin llamar la atención. Ahí le dice a G-Load que es patético, y tras presentarse, reta a Selina a un duelo. Esto solo hace que G-Load se enoje, sacando una fuerza que le permite liberarse para así dejarle en claro que ella es su presa. Al ver que está por atacarla, Dolan no duda en ir a protegerla, pero ya que no llega a tiempo, Cristina la defiende en su lugar. Ya que la cosa se pone seria, ella decide despertar el poder de la espada, para así llegar hábilmente hasta él desde su punto ciego y clavarle su espada en el cuello. G-Load se enfurece por ser herido por una humana y por esa razón dirige su atención hacia ella. Por otro lado, Selina realiza un hechizo para atrapar a Gelen y así rematarlo con un ataque mágico, pero cuando el polvo se disipa se percata de que no ha sufrido ningún daño. Debido a eso usa sus serpientes, pero Gelen al ser apresado por estas, la reta para que lo estrangule hasta matarlo. Ella, que no es capaz de hacerlo, insinúa que no está preparada para matar a pesar de haber heredado la maldición de la serpiente. Una vez nota que no le hace nada, se muestra decepcionado y le grita que una niña con tantas dudas no debería pelear a vida o muerte. Luego de eso se libera de su magia como si nada, para así intentar atacarla con su hacha. Por suerte, Dolan llega el momento para protegerla, y así contraataca al cargar su puño con energía, dándole un poderoso golpe que lo aleja varios metros atrás. De repente se escucha el grito de alguien, el cual llega a la zona de batalla desde el cielo. Dolan
Dolan de una vez reconoce que es el cuarto caballero y último, el cual le hace cambiar su expresión al ser más fuerte que el resto. En ese momento le informan a Gio sobre la situación con su gente, pero este se mantiene bastante concentrado en lo que acaba de aparecer, sin tener idea de qué es este maná tan terrible. George se disculpa con Galen por haberse entrometido en su combate, pero este le dice que no hay problemas, apartándose sin más. Dolan piensa en el hecho de que Gillout y compañía son de los que intentan torturar, pero este tipo es distinto. Tiene un aura de lucha aguda y refinada, por lo que busca la emoción de la batalla por encima de todo. Como Goku, más o menos. York le dice que le parece asombroso que no tenga miedo y que encima sea capaz de hacerles daño, además de que hacía mucho que no se encontraba con una fuerza así. Seguido de eso saca sus dos grandes espadas, estando convencido de que esto será divertido. Dolan de una vez se dirige hacia él para chocar armas y aprovecha para presentarse, queriendo que no olvide su nombre. York menciona que conoce a alguien con ese nombre, pero duda que tenga alguna relación con él. Dolan es capaz de repeler su espada, pero lo siguiente que hace York es impactar el filo de sus dos espadas contra la suya. Aún así, Dolan repele sus armas al usar un poder suyo, y esto hace que York se pregunte qué fue eso. Cuando Dolan se aparta, se preocupa de que haya podido notar su maná de dragón, pero sabe que no puede detenerse, y por eso sigue adelante en sus ataques. Es ahí cuando le demuestra una fuerza tremenda a York, y combina eso a lanzarle un hechizo explosivo, pero cuando se disipa el polvo, ve que no le ha hecho nada, lo cual es malo. Sabe que York bloqueó su hechizo haciendo que su escudo y las tres espadas recibieran el daño. Cristina queda impresionada por tal batalla, pues Dolan tiene a su merced a ese demonio. En cambio, Diadora se pregunta quién puede ser ese hombre, siendo consciente de que tiene un poder enorme. York le dice a Dolan que se asombra de lo que es capaz. En cambio, este le comenta que hace poco creía que era un demonio igual que los otros tres, pero ahora ve que está a otro nivel y que debe ser una antigua divinidad, un dios caído. Apenas se escucha eso, York menciona que no puede creer que un humano sea capaz de notar eso, y le parece que él también oculta otra identidad. Dolan le dice que no está dispuesto a revelarla aquí. En cambio, en sus pensamientos se queja de que no puede vencerlo en su forma humana, pero si usa todos sus poderes de dragón para pelear con todas sus fuerzas, destruirá la aldea de los elfos. York le da la razón, pues no tiene sentido hablar con palabras, es mejor que las espadas hablen por ellos. Además de que ya tiene 3 espadas, y ellas podrán decir más de lo que pueda decir su lengua. Seguido de eso embiste una gran velocidad hacia Dolan, quien detiene su primer ataque con algo de dificultad por su abrumadora fuerza. Esto solo enciende la emoción de York, por lo que ahora realiza una combinación de ataques con una gran rapidez en su contra. Una vez Dolan evade sus ataques, aprovecha la cercanía para acercarse lo suficiente y así atacarlo, pero al cortar su armadura se percata de que no estuvo lo suficientemente cerca para hacerle un daño real. York elogia que posee una gran fuerza que quema su cuerpo y alma, lo cual lo hace estar de suerte, pues no pensó encontrar a alguien así en la superficie. Seguido de eso comienza a acumular maná, y por sorpresa aparece en el aire Rafflesia y Gillout para atacar en conjunto. Cristina y Selina intentan ir para ayudarlo, pues sabe que puede estar en peligro, pero ahí son detenidas por Galen, el cual les dice que primero tendrán que pasar por su cadáver. Rafflesia y Gillout disparan un ataque de largo alcance hacia Dolan, pero este menciona que no piensa dar su vida por esto. Tras cargar su maná de dragón, usa el poder de su ala para así liberar un potente ataque de viento como respuesta, pudiendo anular lo que ellos le dispararon. Y justo después les arroja un hechizo de energía que les impacta de lleno. Mientras tanto, York se disculpa con él por la interrupción, aunque sabía que un ataque sorpresa no acabaría con su vida. Con esa aura oscura que lo rodea, clava una de sus espadas en el suelo para así comenzar a recitar un conjuro bastante poderoso. Ahí le dice a Dolan que si sale vivo de este ataque, reconocerá que es un rival formidable. Le pide que observe uno de sus mejores ataques, 3 espadas de luz demoníacas. Este semejante poder es disparado hacia el cielo, para así finalmente redirigirlo hacia Dolan. Ante tal ataque destructivo, Selina se muestra preocupada por él, mientras que Dolan solo voltea para verla con una sonrisa. Cuando este cúmulo de energía se acerca aún más, Dolan levanta su espada para así bloquear el ataque, haciendo uso de su maná de dragón. Tras cargar lo suficiente, realiza un corte que divide el ataque de York en 2, haciendo que salga disparado hacia el cielo. Apenas ve esto, York comienza a reírse, y menciona que lo que hizo fue cortar de raíz su ataque estando en la superficie. Luego admite que aceptar ese trato ridículo y venir aquí ha valido la pena. Dolan le dice que no pelea para entretenerlo, pero York le hace saber que ya está harto y supone que le debe preocupar las mujeres y los niños. Sabe que no puede pelear sin evitar daños colaterales y por esta razón decide hacer algo. Ahí le
les grita a todos los habitantes del bosque, donde les pregunta si quieren resistirse en vano o si prefieren unirse a ellos y seguir viviendo. Quieren que tomen una decisión, pues van a regresar en 3 días, pero esta vez con todo el ejército. Quiere que aprovechen este tiempo para discutirlo a detalle y decidan su futuro, algo que no le gusta a Gio, pues sabe que no se ha acabado para nada. Después, York le dice a Gilloud, Galen y Rafflesia que se acabaron las peleas por hoy. Galen le dice a Zelina que mostrar compasión por el enemigo es un pecado mayor que la derrota. En cambio, Gilloud le deja en claro a Cristina que no olvidará la humillación que sufrió esta noche, pero ella le aclara que por desgracia no tiene buena memoria. Por último, Rafflesia le advierte a Diadora que la matará ella misma la próxima vez y que la va a torturar hasta que suplique para que acabe con su sufrimiento. Diadora le responde que no será así, pues vengará a sus amigos y familia, llamándola sucio espíritu demoníaco de Flor. York le vuelve a recordar a Dolan que tienen 3 días y que para entonces no tendrán piedad. Dolan lo acepta sin más y le promete que la próxima vez va a pelear con todas sus fuerzas. Estas palabras solo hacen que York comience a reírse de nuevo, para así finalmente desaparecer de golpe. Ya cuando los caballeros demoníacos se retiran al portal, York piensa que no esperaba pelear contra él personalmente, opinando que el destino es caprichoso. Con los enemigos ya lejos, Zelina aprovecha para acercarse a Dolan y así abrazarlo, queriendo saber si se encuentra bien, pues esa sonrisa que le mostró antes le hizo temer lo peor. Él asegura que está bien y que, como puede ver, solo tiene una herida leve, aunque quiere saber si ellas están ilesas. Esta le comenta que está bien, mostrando una sonrisa de alivio y de gusto. A los segundos llega Cristina para informarle que también está en condiciones, pero tiene muchas preguntas que hacerle, pero le sugiere dejarlas para más tarde. Dolan le agradece que lo hiciera, pues según parece, Gio y los elfos también quieren hablar con él. Más al rato Gio los lleva a todos a la base, y en el camino Zelina opina que no parece una bienvenida muy cálida que digamos. Al caminar lo suficiente, son llevados a los altos mandos de la aldea. El líder de los elfos ya sabe quiénes son, y les da las gracias por haber ayudado también a Mer, presentándose como Dio, el elfo. Luego anuncia a Blake, el hombre lobo, y también a Alciene, la arácnida. Dolan supone que son los jefes de varias tribus del bosque. En ese momento Dio menciona que se ha enterado de que tienen más poder que los humanos comunes, y en ese caso deben pedir opinión a alguien que viva en alguna ciudad humana. Justo después entra a la sala la directora Olivia, quien los saluda cálidamente por este reencuentro. Olivia también agradeció a Dolan por su ayuda, pero cuando Cristina quiso saber qué hacía su maestra aquí, la directora revela sus raíces como elfa nacida en esta aldea, y aunque hace mucho ella salió del bosque para vivir en la ciudad, luego de todo lo que sucedió no pudo evitar volver para cuidar a su gente. Y como todos ya se conocían, esto solo facilitaba la charla donde el líder de la aldea afirmó que no esperarían 3 días tal como George lo deseaba, siendo mejor opción mañana mismo utilizar a todo aquel que pueda luchar para ir directo en contra del portal madre, que tantos demonios traían para poder expulsarlos. Incluso el Sin mencionó que podrían permanecer aquí los demonios como tal, gracias a la energía del mismo portal, y en otras palabras, no portal, no más demonios en este mundo. Y todo era para ganar. Pluk por su parte también quería ir directo a acabar con el portal al ser lo más sencillo. Esto Dolan en parte sabía que también era lo más fácil, por lo que tanto Dio como su grupo querían ser parte del enfrentamiento como ayuda. Aún así, el líder de la aldea sabía que ya no era correcto pedir ayuda a forasteros, luego de lo mucho que estaban haciendo. E incluso Pluk tomó esto como agresión, ya que no eran tan débiles como para no poder hacer esta misión, y en el peor de los casos, lo más respetable es que ellos esperen a ser solicitados como tal, y aunque claro que esto sería patético, tanto Pluk como líder de la aldea y el Sin terminaron pidiendo la ayuda de los forasteros, ya que su bosque era más importante que el orgullo. Y por su parte Olivia también afirmó que pidió ayuda al reino, pero claro que tardarían en llegar, pero mínimamente tenían asegurado un gran grupo de guerreros de perder. Esto solo dejó a Dolan mucho más animado, ya que sabía lo difícil que era aceptar para ellos aceptarlos, deseando solo ser de ayuda. Nuevamente con los demonios vemos como estos no toleraban haber sido derrotados parcialmente, llegando a destruir varios de sus soldados solo por mero capricho, cosa que Galen les pidió que se detuvieran, ya que los soldados exploradores no aparecían porque sí, y aunque le pidió a su líder que los detuviera, a este le dio igual. Después de todo no haría diferencia en contra de los fuertes enemigos que tenían enfrente. Esto le recordó a Galen los duras que eran las escamas de la joven Lamia que enfrentó, ya que no era normal a esta edad. Incluso su líder tenía algo de respeto por Dolan, ya que hace mucho que no tenía una fuerte lucha contra otro ser, y esto aunque no calmó al resto de demonios, quienes seguían desperdiciando soldados. George
Solo quiso esperar que estos 3 días lleguen lo antes posible para poder tener una digna lucha. El líder incluso recordó su juventud cuando era parte del ejército de Ardes, o mejor dicho, el dios de la guerra de la época, donde luego de muchos enfrentamientos tuvieron la fortuna de que su diosa, Mireille, enviara un poderoso dragón para ayudarlos, lo que dejó a un George joven contemplando al mítico dragón, que masacró a los demonios en nada de tiempo, e impartía temor solo con decir su nombre. En otras palabras, la vida ahora le había dado una oportunidad para volver a verlo, pero esta vez en forma de humano común y corriente, por lo que esta lucha no era una cualquiera, sino el renacimiento de un viejo deseo del pasado, donde un simple humano quería alcanzar la grandeza de una bestia celestial. Y ahora de nuevo en la aldea vemos que Dolan fue a ver a Diadora a altas horas de la noche, ya que deseaba hablar con ella. Y aunque la mujer afirmó que estaba de mal humor por lo que podría atacarlo, Dolan afirmó que realmente solo deseaba hablar de ella sobre la lucha que tendrían el día de mañana y el miedo que tenía sobre algunos compañeros. Esto Diadora lo malentendió, como no ser lo suficientemente buena como para luchar a su lado, pero aún así Dolan se acercó a ella casi sin ser presenciado, y ahora sí con más calma, quiso saber por qué las heridas de la mujer no habían sanado, y no específicamente las superficiales, notando las que la flor Rafflesia le había generado, y solo deseaba verla un poco. Por lo que al notar el daño, Dolan solo pudo sentir la impresión al notar que Diadora podía seguir caminando incluso en este estado, y sin más que hacer, decidió desinfectar la zona con algo de su energía vital, cosa que funcionó de maravilla al aplicar su maná. Esto dejó a Diadora pensando si Dolan realmente era un humano, cosa que el mismo joven quería ser tratado como tal. Y luego de curarla también le preguntó el por qué la mujer lloraba, cosa que Diadora no tuvo problemas en revelar que era debido a que la flor del más allá terminó matando a muchos espíritus que no le hacían el mal a nadie. En pocas palabras, la muerte de inocentes dañaba su corazón, al punto que no podía soportarlo, deseando una rápida venganza por sus almas. Es entonces que Dolan se ofreció para ayudarla una vez más para conseguir su objetivo. Todo esto solo hizo que Diadora le agradeciera por la curación gratis, y también se alegró por no haberlo golpeado como pensó apenas lo vio. Luego de esto, Selina vio llegar de vuelta a Dolan junto con el resto de chicas que lo esperaban para comer, ya que mañana tendrían un gran día, y por eso mismo se hicieron grandes porciones, en la cual además de estar deliciosa, se nos revela que Cristina se comió su parte en nada de tiempo, y esto solo dejó a Selina preguntándose cómo hacía ella para tener esa increíble cintura. Esto Cristina solo cuenta que es gracias a su genética, además de que siempre se está ejercitando sin parar, por lo que todos podrían conseguir su cuerpo. Pero como Selina seguía afirmando que no tener carne abajo y bastante arriba era algo envidiable, vemos a la elfa pedir algo de su suerte. Después de todo, ella tenía un cuerpo súper normal y sin darse cuenta hablaban de cosas de chicas con Dolan enfrente, por lo que solo quedó como un gran pervertido. De igual forma, Dolan aseguró que no pensó en ningún tipo de cochinadas, más bien solo pensaba que Fio era linda como tal, por lo que no tendría que envidiarla a nadie. Luego de esto, Selina se ofreció a lavar los platos de Dolan, pero este en un segundo notó que algo no estaba bien con ella. Esto incluso la hizo despertar a mitad de la noche para hablar con ella, pero al no encontrarla en su hamaca fue a buscarla, solo para encontrarla mirando la luna sin nadie a su alrededor, ya que al parecer ella no podía dormir bien, al punto de usar su peluche como apoyo emocional. Esto dejó a Selina contándonos que esta parte del bosque era nueva para ella, y quizás su parte favorita, ya que la llenaba de energías tener esta vista, y sin mentir alguna vemos lo linda que era la vista del balcón, que hacía la aldea élfica aún más mítica con la luz de la nocturna noche. Pero Dolan sabía que esto solo era posible ya que no había tecnología cerca. Después de todo, la naturaleza era tapada por luces o cualquier invención del ser humano. Este lugar era tan grande que Selina podía escuchar a varios metros e incluso Dolan podía ver cómo los herreros aún no dormían, por lo que seguramente solo estaban preparando todo para el mañana y que nada les falta a sus compañeros guerreros. Esto dejó a Selina confundida, ya que afirmó que esto era hermoso cuando era algo totalmente serio, pero Dolan reveló que quizás era su culpa por ver lo serio de todo. Por eso mismo se sentó junto a ella, ya que a esta distancia Selina tenía toda la razón con su bonita vista de la luna, y en ese momento Dolan recordó lo que sucedió con ella la primera vez, además de la charla de hace poco, siendo quizás algo raro como tal, pero aún así el joven contó que no era un insensible, y esto no lo pudo entender Selina como tal, por lo que Dolan reveló que notaba sus nervios desde que llegaron por primera vez a la aldea luego de la batalla. Después de todo, quizás solo era culpa del mismo involucrar a una joven que no sabía
del todo pelear, en un lugar que ni siquiera era su hogar. Pero antes de que siguiera, Selena afirmó que Dolan estaba totalmente equivocado, y más bien no era miedo lo que sentía como tal, sino más bien algo mucho más profundo. Y mientras Cristina parecía despertar por la charla, Selena nos revela que ella pudo llegar a acabar con la vida del demonio si lo hubiera deseado. Después de todo, si lo apretaba un poco más fuerte, lo hubiera acabado, pero aún sabiéndolo no fue capaz de hacerlo, por lo que teniendo en cuenta los heridos, además del riesgo que los demonios implicaban para la aldea, de igual forma no pudo hacerlo, aún sabiendo que ella podría perder la vida. Simplemente el miedo la dejó congelada. Y como Lamia era toda una vergüenza, prometiendo cambiar para hacer lo que todos esperan de ella. Y esto, Dolan afirmó que era cierto, ya que las Lamias eran mucho más frías por naturaleza. O bueno, quizás lo eran, ya que Selena podría ser la excepción a todas, debido a que desde que la conoció pasaron muchas cosas impensables, como llevarla junto a la aldea y que todos la aceptaran. Por todo esto ya no era necesario que ella cambiara, debido a que Dolan la prefería así como era, con un alma buena y dulce como ninguna. Esto, además de poner colorada a Selena, la dejó con un lindo regalo de su amigo, siendo un collar mágico. O mejor aún, ya que era un material secreto de Dolan, el cual la mantendrá siempre a salvo, y en especial le servirá en su batalla de mañana. Así, mínimamente podría sentir mucho menos miedo con él. Es entonces que Cristina apareció para darles algo de abrigo, ya que hacía frío, y también quería ver la linda vista que tenían en el palco. Por eso terminó siendo invitada a la vista general en el palco, mientras Cristina solo deseaba que nada malo le sucediera mañana, para así poder volver a tener más momentos con este paisaje. Esto hizo despertar a Selena, quien no pensaba dudar nunca más con sus acciones, decidiendo por fin querer ayudar tanto a Gio, Fio, Mer y a todos los habitantes de la aldea por igual. Esto Cristina lo respetó, jurando también como ella cortar todo el mal para que nadie en la aldea sufra por su culpa. Esto dejó al tiempo pasar, donde Selena fue la primera en ir a dormir, pero Cristina, por su parte, quiso preguntar algo a su amigo sobre un tal superhumano. Esto le recordó a Dolan algo, pero por su seguridad afirmó que no tenía idea de qué hablaba. Y aunque Cristina no preguntó nada más, el tiempo no perdona, llevándonos directo al sermón de valentía de Dio, donde contó que el daño que habían sufrido por culpa de los demonios, todas las especies del bosque, y para evitar perder más familiares, hoy habría que ser fuerte avanzando. Y sin olvidarlos, hoy se vengarían todas sus almas, por lo que con todos animados, el viaje comenzó. El principal objetivo sería el portal, ya que este tenía una puerta principal y 3 de apoyo, según Olivia, quien en la noche pasada ideó un plan rápido sobre cómo acabar con el enemigo de la mejor forma, siendo el batallón de Gio quienes tendrían la tarea de explorar al frente, así hasta poder acercarse lo suficiente al portal y poder destruirlo. Después de todo, de este plan dependen bestias, arácnidos y todo ser vivo que exista en el bosque. Y como un último acto, la directora les deseó la mejor de las suertes. Y así fue, hasta que el grupo llegó lo más cerca posible del portal que pudieron. Pero antes de llegar, Selena decidió separarse del grupo, ya que tenía el deber de cuidar al escuadrón de Dio. Después de todo, siendo los que estarían al frente, serían los más expuestos. Y con la promesa de no contenerse nunca más, Dolan le dio su permiso para actuar. Con esto listo, Selena solo confió en el regalo de su amigo, mientras se preparaba para acabar con quien sea, con tal de proteger este bosque. Por parte de York, tanto él como sus súbditos notaron finalmente llegar al enemigo para su batalla final, donde cada demonio tendría que defender un portal. Rafflesia, por su parte, se quejaba, ya que tenía el portal más aburrido de todos al estar alejado, y seguramente no llegaría a saborear ningún grito. Pero, para su sorpresa, Diadora había ido directo a ella sin ningún tipo de ayuda, para tener su segundo round. Aún así, la idea de venir sola para el demonio solo era una gran tontería, ya que nadie la podría venir a ayudar cuando comenzara a sufrir. Pero esto tenía razón de ser, según Diadora, que en la última vez por su enfrentamiento murieron miles y miles de inocentes flores, siendo su misión personal derrotarla ella sola. Por parte de los elfos, estos tenían problemas para enfrentar a Gelen, por lo que ataques en área serían la mejor opción, aunque estos no pudieron tocarle, ya que el solo empuje con su hacha tenía tanta potencia como para mandar a volar a cualquier enemigo, dejando un gran problema para enfrentar. Pero aún así, Gio no se dio por vencido, queriendo volver a atacarlo, y para ese instante, rocas sin más aparecieron para enterrar al demonio. Estas gracias a Selena, quien usó sus poderes para ayudarlos, y sin saber por qué, esta vez pudo hacerlas más potentes. Gio a su vez, aunque agradeció esto, quería saber por qué ella no estaba en la puerta principal, por lo que la joven rápidamente explicó que solo quería ayudar a su primera fila. Y viendo como Galen seguía intacto luego de
del ataque, la ayuda sería necesaria. Volviendo con Dolan y Cristina, estos aún no tenían que luchar, pero sí se preocupaban mucho por su amiga. Después de todo, demonios podrían llegar a acabar con ella, y Dolan, por su parte, no negó que lo peor sí podría llegar a pasar. Pero cuando recuerda la promesa de ella de no volver a dudar nunca más en contra del enemigo, el joven mínimamente supo que hizo lo correcto, dándole permiso para poder cumplir sus deseos. A pesar de todo, Cristina no podía dejar de estar nerviosa por ella, decidiendo ir casi de inmediato a ayudarla, lo que dejó a Dolan explicándole que estaría bien, ya que él mismo le regaló un cristal especial que la iba a ayudar en el combate. Y rápidamente vemos el por qué el ataque de la Lamia hace poco parecía haber sido más potente, sin contar que Selina no dejaba de ser tan fuerte como ellos mismos, y que aún había una fuerza que ni ella sabía que posee. Incluso luego de tanta charla reconfortante, Cristina seguía sumamente preocupada, pero para ese momento habían llegado a su destino, aunque antes de ver pasamos con G-Load, quien derrotó a casi todos sus enemigos, exceptuando a Alcin con su grupo, que aún habían sobrevivido, por lo que daban todo para ganarle a ese demonio, siendo todos sus intentos completamente inútiles ante este, ya que la diferencia de fuerza era estúpidamente ridícula. En nada pasamos a ver a Cristina, quien al llegar a su destino le pidió al chofer que bajara, ya que a partir de ahora el carruaje sería de su propiedad, y con un cambio de planes, Dolan iría a la puerta principal completamente solo, esto con el fin de tener más probabilidades de ganar. Vemos a Cristina, quien a partir de ahora tendría el deber de vencer a G-Load. Esto también les daría tiempo a Alcin de poder llevarse a todos los sobrevivientes que pudieran de la zona, debido a que con Cristina cerca podría ganar mucho tiempo. De inmediato vimos a su habilidad llamada el Espada activarse, para evolucionar en una forma todavía más fuerte, imbuida de maná, con la cual daba bastantes problemas al demonio, porque era muy rápida, e incluso logrando golpear parte de su armadura. Para su sorpresa, el Espada tenía la suficiente fuerza como para llegar a cortar a la bestia con un buen corte, y evitar que se regenerara a tiempo. Por parte de Dolan, vemos que este seguía sumamente preocupado por sus amigas, por lo que usó sus alas de dragón con tal de llegar más rápido a su destino, para así poder ayudarlas lo más rápido posible. Ahora, Diadora tenía que seguir enfrentando a los soldados Zerts, por lo que pidió a Rafflesia que se deje de juegos, ya que quería luchar solo con ella. Y por esa petición, el demonio envió lejos a todos los exploradores, incluso creando una zona exclusiva para ellas dos, con raíces, para poder luchar sin restricciones. Y el primer movimiento de Diadora fue enviar pétalos oscuros a toda velocidad hacia Rafflesia. La demonio no tardó en notar que esto lo hacían para poder disipar su niebla, pero aún así había más formas de luchar, como lanzar vidas que absorbió en forma de energía. Este ataque Diadora lo notó siendo energía vital, por lo que en otras palabras, el demonio estaba haciendo lanzamientos con la vida que absorbió de seres vivos, específicamente con la vida de los amigos de Diadora, los cuales eran totalmente inocentes, dejando la energía vital sumamente poderosa para atacar y una niebla que absorbe la energía vital como defensa, incluso pudiendo usarlas al mismo tiempo. Rafflesia estaba segura de que no iba a perder, por lo que solo tenía que esperar a escuchar los hermosos gritos de su enemiga. Pero esto, según Diadora, no sería suficiente para vencerla, ya que mientras hacía florecer sus pétalos negros, esta nos recuerda que el color negro absorbe y envuelve absolutamente todo, usando un nuevo poder el cual la misma Diadora lo había sellado al ser demasiado poderoso, pero sin más remedio tendría que usarlo, dejándole entender a Rafflesia que su enemiga tenía exactamente el mismo poder que ella. En pocas palabras, tendríamos una pelea por ver quién absorbía primero la vida de la otra, y al chocar auras parecía ser que Rafflesia ganaba el enfrentamiento, incluso llegando a absorber por completo a Diadora con su aura, para comenzar a absorber absolutamente toda su energía vital. Esto la recordó a Diadora que para este momento el demonio debería de haber absorbido demasiado de ella, lo que la misma Rafflesia nos confirma, asegurándonos que este era un sabor delicioso. Pero la misma Diadora no podría estar más feliz de que disfrutara su último sabor en la tierra, siendo entonces que vemos algo aparecer en la cara de Rafflesia, queriendo surgir, o más específicamente, una raíz la cual termina de convertirse en una rosa, para luego generar aún más raíces y atravesar a la demonio. Estas, al parecer desde su interior, según Diadora, ya no tendría sentido resistirse, e incluso recordó cuando ella logró atacarla con una espina en su último encuentro, siendo en ese momento donde
Diadora pudo sembrar una semilla en su ser de Rosa Negra, por lo que absorber su fuerza vital de ella misma solo aceleró el proceso de crecimiento de la flor, dejándonos este resultado, donde Diadora finalmente terminó siendo absorbida por completo. Y aunque la victoria era de la Rosa Negra, este estaba demasiado débil como para defenderse de los Zerts, y aceptando su destino ir al más allá, un Dolan apareció para lanzar una lluvia de energía que salvaría la vida de Diadora, a pesar de que ésta estaba tan cansada que no pudo más que desmayarse de tanto esfuerzo físico. Por parte de Selina, la vemos en un estado deplorable, solo recordando que bloqueó un ataque con un escudo terrestre, y de ahí ya no recuerda nada más. Quizás pensó que no lo había bloqueado. Es entonces que la vemos atravesada por completo en una rama, a punto de fallecer. Volviendo con Diadora, esta recibe primeros auxilios gracias a la magia de Dolan, quien en nada pudo traerla a la vida. Además, con sus jabalinas celestiales, rompió el primer portal demoníaco. Aún al despertar, Diadora quiso saber dónde Dolan había aprendido una magia como esta, y él mismo nos explica que era un círculo de protección junto con curación. Además de que con el simple hecho de estar dentro de él, las curaciones no dejarían de llegar y nadie podría lastimarla. Esto, además de dejarla como la segunda vez que Dolan la salvaba, quiso saber si mínimamente en serio era un humano, luego de ver sus alas de dragón, cosa que Dolan aseguró que aún era humano, y rápidamente explicó que tiene el alma de un dragón, ya que esto es lo que él era en su antigua vida. Diadora afirmó que jamás pudo conocer a un dragón, y menos uno reencarnado en un humano. Al mismo tiempo quería seguir luchando, pero como estaba tan débil, era claro que no llegaría lejos, al menos no ella sola. Por eso mismo le rogó a Dolan llevarla con ella, pero como el joven iba a volar, esta idea quedó descartada rápidamente. Aunque Diodora le recordó que si él ponía sus brazos en su cintura, la podría llevar muy fácilmente al combate. Pero Dolan, sin entender el doble sentido, afirmó que le sería mucho más fácil luchar en contra de York él solo. Esto lo entendió al final Diodora, ya que técnicamente no iba a ser útil en combate de todos modos. Y como único deseo quiso que Dolan no lastimara mucho el bosque, cosa que prometió para luego partir, mientras en voz baja, Diodora le deseaba mucha suerte. Y de nuevo con Gelen, este al ser tan fuerte solo era alejado con rocas, ya que de ganar tiempo suficiente podrían curar a Selina, quien al final pudo recuperar su sentido, notando la herida que tenía en su cuerpo. Y aunque quiso entrar en pánico, Gio la sostuvo para quitar el objeto que la atravesaba, y antes de siquiera poder hacer algo, vemos que el cristal de Dolan comenzó a curarla con magia avanzada, hasta dejarla como nueva. Con esto hecho, Fio dio la orden a Selina de seguir recto en el camino al bosque, ya que si lo hacía podría llegar a salvarse. Claro que Selina entendía que hacer esto era dejar a sus amigos atrás, ya que ellos solo le ganarían tiempo, y jamás aceptaría un plan como este. Pero Fio, pensando en lo más lógico, no quería que alguien que los ayudó tanto terminara con su mismo destino. Pasando con Gilauto y Cristina, estos seguían luchando el uno contra el otro, siendo Cristina quien destacaba por su velocidad junto con su fuerza, ya que lograba hacer sangrar con cada uno de sus cortes al demonio. Claro que podría regenerarse para dejarlo como nuevo, y la misma Cristina, cansada de todo esto, quiso saber cuántos cortes tenía que hacerle para llegar a algo. Y mientras Gilou llamaba a su enemiga superhumana, no negaba que tenía alguien de élite con quien divertirse. Pero Cristina quería que le respondieran y también preguntó por qué la llamaban superhumana, cosa que el demonio respondió con sorpresa, ya que al parecer en este mundo no son llamados así, o no conocidos como tal a pesar de ser de la Tierra. Por esto mismo nos comenzó a explicar entre risas que los superhumanos son monstruos que nacen de vez en cuando en el mundo de los débiles humanos. Llegan a tener más poder, magia e inteligencia que un humano promedio. Esto, según sus libros, tienden a no ser soportados por el resto de humanos, puesto que no los llegan a aceptar del todo y siempre son muy marginados. Con esto parecía hacer enojar a Cristina, por lo que notándolo, Gilou entre bromas también reveló que esta clase superior de humanos solían ser sus enemigos naturales, ya que estos, a pesar de ser solo humanos, lograron vencer a fuertes demonios considerados dioses en el mundo demoníaco. Incluso el dragón ancestral que murió en este mundo fue acabado por uno de estos superhumanos en el pasado, por lo que podemos imaginarnos su fuerza. Y finalmente con Dolan, este llegó con York, quien es el líder de los demonios, donde fue recibido con respetos. Todo mientras Gilou terminaba de revelarle a Cristina, parte importante de su jerarquía. Esto incluso le recordó a Cristina las canciones donde hablaban de estos, por lo que indirectamente ella, pues sí, era uno de ellos. Pero sin tiempo a pensar, el demonio quiso seguir luchando. Todo mientras Cristina no podía agradecerle más a su enemigo la explicación del por qué siempre fue tan fuerte entre otros, motivándose mucho más para este combate y liberando un extraño poder
con el cual no solo pudo cortar el brazo de un alto, sino que también cada una de sus extremidades para dejarlo a su merced. Todo esto solo le hizo pensar a Gilot que quizás esto habría sentido el gran dragón celestial luego de ser derrotado por un enemigo fuerte como este. Y con un corte final a la cabeza, Cristina terminó como la ganadora, quien de inmediato aseguró que el dragón solo sintió tristeza. Después de todo, el héroe se hizo pasar por su amigo para poder vencerlo, y traicionando su confianza, se hizo con la victoria. Ahora, con el líder de los demonios, este aseguró que lo conocía desde el pasado, ya que lo vio ganándole a su maestro llamado Ardes. Esto le dejó en claro a Dolan que, si sabían su fuerza, ¿qué sentido tendría luchar contra él? Y York aseguró que como espíritu obsesionado con la vida, tendría que hacerlo. Pero, para obtener una batalla justa, invitó a Dolan a ir a su propio reino, para tener una oportunidad. Y Dolan, con sus huevotes, aceptó la condición. Pasamos de inmediato a ver el mundo demoníaco que George controlaba, y donde seguramente planeaba derrotar a Dolan. Pero antes volvemos a ver a Selina, ser quien gracias a Fio mínimamente podría ser la única que sobreviviera al enfrentamiento, lo que dejó a la Lamia sin saber qué hacer, ya que dentro suyo sentía mucho miedo, y aunque luchar era su única opción, a su vez no quería dañar a nadie, por lo que quizás huir no sería mala opción. Pero para cuando el bosque decidió cerrar sus puertas, Selina decidió ir directo a ayudarlos, pero sin saber el por qué su cuerpo no pudo moverse, lo que para ella era la prueba definitiva de ser una gran cobarde. Y por parte de Fio, este hacía lo posible para sobrevivir en contra de Gelen con el bosque, lo que abrió una apertura para que Gio pudiera disparar una flecha y otro guerrero lanzara un ataque de aire. Este trabajo en equipo en parte fue respetado por el demonio, pero a su vez él mismo sabía que todo era inútil en su contra, ya que además de no recibir daño, podía transformar su cuerpo en un arma mucho más letal que antes. Estos gritos desde la distancia hicieron que Selina pudiera moverse aunque sea un poco, y recordando su promesa con Dolan, tomó una decisión, mientras su amuleto comenzó a brillar. De vuelta con el demonio, vemos como este había acabado con todos los elfos en nada de tiempo, y solo quedaba dar el golpe de gracia. Pero una decidida Selina apareció para atraparlos con cadenas de tierra, a pesar de que Fio le había ordenado huir. Esta acción puso feliz al demonio, quien ahora tenía otro juguete para divertirse y decidió atacar. Pero gracias a la serpiente Kalam de Selina, este no pudo hacer mucho, cosa que solo motivó aún más a Gelen. Pero para su sorpresa, su segundo ataque fue totalmente opacado por el puño de tierra potenciado de Selina, quien notando que el amuleto estaba haciendo efecto, le pidió a todos retroceder, todo con tal de no lastimarlos por equivocación. Y aunque el demonio seguía con fuerzas para luchar, Selina también lo estaba invocando, una fuerte lluvia de rocas, las cuales no pudieron detenerlo por mucho tiempo. Aún así, Selina recordaba que era una lamia, y pudo con sus ojos detener a Gelen antes de ser atacada con éxito. Esto por su mirada maldita, la cual detenía a quien sea mientras Selina le pedía a la naturaleza fuerzas para su múltiple ataque de serpientes, las cuales fueron directo por Gelen para envenenarlo, aunque este pudo defenderse la mayor cantidad de tiempo posible, por lo que el amuleto de Selina terminó de hacer el trabajo sucio, fusionando las serpientes en una rápida versión de Dolan Dragón, que con una mordida terminó por salvar a sus amigos. Esta hazaña, a pesar de ser momento de felicidad, vemos que Selina solo quería ir directo a contarle a Dolan todo lo que había logrado. Y ahora sí, volviendo con vemos que Dolan se quejaba un poco del infierno, ya que era mucho más solitario de lo que pensaba, e incluso no había ni siquiera un mísero castillo a pesar de ser el dueño de estas tierras. George, por su parte, le recordó a Dolan que como mercenario no tenía tiempo para cosas como estas, y solo se disculpó por la poca presentación previa, ya que nunca creyó tener que luchar aquí. Pero con Dolan aquí, se preparó para luchar feliz, ya que podría blandir una espada sin tener que contenerse, e incluso sin preocuparse de que lastimara a inocentes, lo que dejó a George más que complacido de tener al dragón que hace tantos años había ansiado luchar en su contra, sin contar que Dolan en su versión dragón era incluso más temido que los mismísimos dragones, por lo que esta era la prueba definitiva para George. Un segundo antes de luchar, Dolan se disculpó por lo que estaba a punto de hacer, y George, sin escuchar, se lanzó al combate, solo para ser enviado de nuevo hacia atrás gracias a la fuerza de Dolan. Y ahora sí, viendo que esto era totalmente cierto, invocó en sus espadas una muerte celestial junto con terremotos, lo que en otras palabras era juntar en sus espadas tanto cielo como tierra para crear un poderoso ataque. Y a pesar de serlo, Dolan sin mucho esfuerzo solo cortó el ataque demostrando su superioridad, y como George tendría que ir mucho más en serio para ganarle. Pasando con los elfos de nuevo, estos pudieron encontrarse tanto con Cristina como con Diadora, las cuales habían ganado sus enfrentamientos con los demonios, lo que dejaba solo a Dolan como el único que faltaba del grupo, y de inmediato fueron a buscarlo. Y en la zona del portal, Olivia parecía estar buscando a Dolan también, por lo que al no lograrlo encontrar, rápidamente supo que había entrado al reino demoníaco. A su vez también encontró un extraño fragmento en el suelo, mientras el resto de los gobernantes del bosque aparecieron para contar cómo acabaron con el resto
de demonios, y al enterarse de que Dolan había entrado a luchar en contra de su líder, lejos de querer esperar a que salga, una peculiar idea llegó ante ellos, ya que esta era la oportunidad perfecta para salvar el bosque, costando solo una vida por hacerlo. Esta idea no fue del agrado de todos, como Pluk, quien sabía que no podían ser tan malagradecidos con la gente que arriesgó su vida para ayudarlos. Aún así, Elsin también sabía que no valía la pena arriesgar la vida de todos los habitantes del bosque por una sola persona. Y antes de ver en qué terminó la charla, volvemos con Dolan, quien seguía siendo el que dominaba en cuestión de ataques con la espada, hasta incluso poder tener una abertura para dar un potente golpe a York, quien además de ser herido de gravedad, terminó siendo lanzado a la distancia. Pero a pesar de todo esto, él sabía que tenía que seguir luchando, pidiendo ser observado, ya que sus técnicas con la espada no habían sido entrenadas en vano, y para cuando Selina junto con el resto llegó, se enteraron del plan de los guardianes del bosque, por lo que no tardaron en intentar salvar a su compañero, ya que esto no era justo, sin contar que habían hecho mucho por ellos. Pero con Elsin asegurando que si su amigo perdía, ellos también lo hacían, el plan estaba casi decidido. De todas formas, Selina, fiel a su amigo, les aseguró a todos los presentes que él jamás perdería, ya que él no pierde nunca. Esta confianza quiso ser garantizada con alguna prueba según la arácnida, por lo que Cristina también dio su palabra de que él no perdería este enfrentamiento, siendo las dos oposiciones lo que dejó al líder del bosque sin saber qué hacer, y Selina recordándole todo lo que Dolan hizo por ellos, volvió a intentar convencerlos. Incluso Diadora les aseguró a los líderes que de cerrar el portal ahora se arrepentirían por el resto de sus vidas. Gio por su parte también defendió a Dolan, ya que perder a un aliado sería exactamente igual a perder en contra de los demonios. Todas estas objeciones obligaron a que los líderes del bosque terminaran decidiendo apostar todo a que Dolan vencería y volvería para dar fin en este combate. Y en ese mismo instante, este luchaba aún con York, quien con sus espadas creó tajos a la distancia para cortar a su enemigo, aunque estos al no impactar terminaron convertidos en un gigantesco remolino que terminó por dañar a Dolan. O bueno, casi, ya que este con un aliento de dragón demostró ser mucho más poderoso que York una vez más, y tal cantidad de poder parecía despertar a una bella dama a la distancia. Pero sin poder conocerla, volvemos a ver a York, quien esta vez perdería uno de sus brazos por parte de su enemigo, solo para luego perder el siguiente, y así hasta perder hasta 3 brazos. Pero con uno solo restante, él quiso seguir intentándolo, pero para su mala suerte, Dolan no tenía más ganas de jugar y lo partió por la mitad en un segundo. Aún así, el demonio se preguntó cómo dando su 100% no pudo hacer nada en contra de Dolan, y este antes de verlo fallecer, le dio un pequeño cumplido por haber sido tan persistente todo el enfrentamiento, a pesar de tal diferencia de poder. Palabras que no pudieron poner más feliz a York en su último momento vivo. Pero aún así terminó yéndose al más allá gracias a Dolan. Y aunque todo había terminado, vemos que la misma mujer de recién volvió a alegrarse, ya que finalmente había encontrado al peligroso dragón que tanto tiempo estuvo buscando. Todo ya que podría volver a jugar con él dentro de muy poco tiempo. Y volviendo con sus amigos, estos seguían esperando a Dolan, por lo que al ver una tenue sombra, notaron cómo este pudo sobrevivir, y Selina fue la primera en ir a abrazarlo, ya que temía mucho no volverlo a ver. Por lo que luego de esto vemos como el portal con algo de magia fue destruido por completo, dejando un hermoso cielo azul como prueba de esto. Y por parte del bosque eran momentos felices, por lo que había que festejar. Incluso el grupo de Dolan terminó recibiendo el agradecimiento correspondiente, solo para luego terminar en una fiesta con la gente que salvaron, ya que un banquete era lo mínimo para celebrar todo lo que lograron. Y Diadora cerca no negó que extrañaría un poco a Dolan luego de tanto. Al mismo tiempo, Fio muestra el traje especial que hicieron para las heroínas del bosque, aunque este era algo vergonzoso para Cristina. Y cuando un grupo de elfas del reino aparecieron para llevársela un rato, Dolan quedó solo con Selina, por lo que con un pequeño empujón de Fio, este terminó invitando a su amiga a bailar un poco. Y a mitad del baile ambos hablaron sobre todo lo sucedido. Además, Selina no negó que en cierta parte del enfrentamiento decidió querer huir del enemigo lo más rápido posible, pero a pesar de todo de alguna forma pudo volver, lo que fue un acto sumamente valiente según Dolan, ya que en estos momentos son los más importantes de tu vida. Y a pesar de sus palabras, Selina sabía que todo fue realmente por el apoyo incondicional que Dolan siempre le ofreció desde que se conocieron, cosa que dejó a Dolan agradecido de ser un poco de ayuda. Este momento especial significó demasiado para Selina, y luego de disfrutar la fiesta hasta su fin, vemos lo que el alcohol le hizo a la pobre Lamia. Este sueño dejó solo a Dolan escuchando una peculiar canción a la distancia, por lo que sin más opción fue directo a ver quién la cantaba, y para su sorpresa se trataba de Cristina, quien cantaba sobre la rama de un gran árbol, específicamente una
una canción que hablaba sobre el dragón blanco que hace mucho tiempo atrás derrotó al dragón del mal con su gran poder y cómo este se convirtió en el héroe del mundo. Pero para sorpresa de Dolan, esta canción mencionaba también como el héroe que una vez acabó con su vida era quien lo había ayudado para deshacerse del mal de este mundo. De todas formas, Dolan solo pudo aplaudir tan bella interpretación, además de preguntarse acaso el héroe de que ella hablaba era el mismo que el de las leyendas. Esto fue confirmado por Cristina, quien también se quiso disculpar por cantar tan mal, pero a Dolan no le podría gustar más otra versión que no sea esta, y de inmediato quiso saber dónde ella la había aprendido. Por eso mismo, Cristina revela que en su familia se transmitió esta canción de generación en generación hasta llegar a ella, lo que dejó a Dolan algo sorprendido por la familia de la joven, y Cristina al ver su reacción solo pensó que no le gustó la letra. Pero Dolan volvió a asegurar que le encantaba y solo quería saber qué pasó después de derrotar al dragón del mal. Y su amiga, aunque intentó no contar esta parte, Dolan insistió nuevamente ya que afirmaba estar interesado en el resto de la historia. Pero su amiga afirmaba que no lo sabía, ya que la canción acababa aquí. Pero al final claramente era que el héroe, su grupo y el dragón blanco vencieron al mal, por lo que no habría que saber nada más que eso, lo que dejó a Dolan asegurando que era una lástima no escuchar toda la historia. Y Cristina, por su parte, quiso saber qué es lo que él podría pensar que sucedió después, por lo que para no despertar sospechas, el joven aseguró que lo más probable es que el dragón blanco atesorase su amistad con el héroe por todo lo vivido, dejando feliz a su amiga con esa respuesta. A la mañana siguiente, el grupo fue agradecido nuevamente por su ayuda, y Olivia volvió a invitarlo a la Academia de Magia, por lo que el joven pidió más tiempo, ya que aún no sabía qué decidir, y Diadora antes de que se fueran, le dio semillas de rosa negra a Dolan, las cuales podrían ser usadas como pociones mágicas, y con un beso demostró lo agradecida que estaba por todo. Después de todo, según ella era lo mínimo que una mujer tenía que hacer por el hombre que le salvó la vida. Luego de esto las horas pasaron, y el grupo regresó a su hogar, por lo que todos fueron a sus respectivas casas, hasta que Dolan abrió su puerta, y una misteriosa mano terminó por quitarle la vida esa misma noche. Al día siguiente, a pesar de perder la vida, vimos a Dolan despertar como cualquier día, donde el huerto crecía como es debido, y Selina lo visitaba al ser su vecina. Incluso se nos cuenta una historia, donde todos los dragones nacían de un primer dragón, algo así como un dragón progenitor que vivió desde la creación de este mismo mundo. Su antigüedad era tal que incluso pudo ver nacer a dioses, y también como estos crecían para luchar entre sí. Todo esto le dio a entender al dragón que su destino siempre fue estar solo, ya que él no tenía nadie con quien hablar, lo que lo llevó a tener celos de los dioses. Por eso mismo, partió su cuerpo para tener más dragones con los que vivir, siendo su cola de la cual nació Hyperion, el destructor, sus alas, Vitra, el veloz, de sus ojos Jormungand, el que todo lo ve, de sus colmillos también nació Alexander, el penetrante. De sus extremidades nació Leviatán el Eterno, de su cabeza Bahamut el Libre, y finalmente quedó su corazón y alma, las cuales venían conectadas entre sí. De aquello nació un dragón supremo que gobernó a todo el resto de seres en este mundo, y aunque Dolan era quien contaba la historia, también era el prota de su historia, ya que él es el nacimiento del corazón del dragón primogénito. Luego de contar dicha historia, vemos a Diadora preguntarle a Dolan si acaso se dedicaba a contar historias a pequeños, pero el joven afirmó que, aunque en un inicio solo le contaba historias a su hermano, en el presente los pequeños eran quienes más atención le prestaban. Por parte de Fío, esta historia fue fantástica, ya que como la contaba era tal como si lo hubiera vivido. Luego de esto, al ir a la ciudad, todos parecían vivir en paz como siempre, y por esto mismo, Dolan les agradeció a sus amigos del bosque. Pero Fío no le quitó su parte, ya que fue él quien permitió que tanto seres humanos como seres del bosque pudieran llegar a entenderse. Incluso en el presente tenían un buen comercio interrelacionado, y Diadora, recordando que él fue quien venció al líder de los demonios, era más que claro que tendría fans. Esto lo vemos en el presente, con jóvenes elfos quienes le pedían a los humanos historias de sus aventuras, por lo que Diadora era quien los salvaba en estos momentos, aunque ella misma afirmó que era normal que fueran tras Cristina a lucir tan elegante y adorable en combate. Y notando su falta de comodidad, Selina tuvo que salvar a su amiga al notar que la situación la ponía incómoda, dejando a Selina expuesta a Diadora, quien liberó el aroma de sus rosas negras para contenerla. Y aunque Dolan no entendía nada, más tarde fueron a comer un poco en grupo, y Selina quiso ir de casa con Balan,
ya que Miu querría que salieran con su esposo. Esto dejó a Dolan casi negándose a ir, pero Selina le recordó que ya se había tomado la leche de Miu, misma que les habían obsequiado, la cual también era el pago por ir de casa con ellos, y sin más opciones, Dolan aceptó el trato. Al llegar el atardecer, Selina, aprovechando que estaban en el bosque, le recordó a su amigo que había una guarida de osos acorazados cerca, y sin preguntar, usó su serpiente gigantesca para despertarlos, lo que dejó el grupo de la aldea listos para acabar con la mamá oso. Y una vez derrotada, solo quedó su cachorro, por lo que al ver esta injusticia, Dolan quiso saber por qué le hacían daño a alguien que no los había molestado, e inclusive ahora el bebé quedaría huérfano. Y actuando como nunca, Vanland le gritó a Dolan por defender a bestias, ya que si algo malo le pasaba a su familia por su debilidad, nunca se lo perdonaría. Esto dejó a Dolan pensando en la muerte sin sentido, e incluso Selina comenzó a actuar extraño, ya que es normal que esto le sucediera a las bestias peligrosas, lo que no contrastaba ya que ella técnicamente era una bestia. Más tarde, al llegar a su hogar, el joven notó que su huerta, la cual estaba funcionando de días en la montaña, ahora estaba muriendo, y para cuando Airi llegó, esta quiso saber qué hacía él en el campo, lo que sorprendió a Dolan, ya que siempre estaba en su campo, a lo que Airi le recordó que esto ya no tenía propósito, debido a que todos abandonarían la aldea lo más rápido posible. Y viendo que Dolan no sabía nada, la pequeña contó cómo Maguru tomó esta decisión cuando él se había ido de casa con Selina y Valan. Pero esta idea seguía sin tener sentido, ya que Dolan sabía que vivía en el límite de la frontera del país, cosa que Airi también contó que la nueva regla es que cada uno fuera por su cuenta en búsqueda de un hogar propio. Todo esto continuó alterando a Dolan, quien sabía que el pueblo vivía gracias a su trabajo en equipo, aunque la pelirroja sabía que, aunque se enojara, la decisión ya estaba tomada por todos. Incluso dentro de un rato, habría otra reunión para dar más detalles de lo que harán, y esto obligó a Dolan a correr para tener respuestas, por lo que apenas llegó con el resto, quiso saber la razón del por qué abandonan Verum. Esto el líder de la aldea aseguró que no se volvería a discutir del tema, dejando al joven preocupado, ya que no era seguro que todos encontrarían hogar así porque sí, y más importante aún, iban a perder el contacto, cosa que teniendo en cuenta los años que vivieron juntos, era algo impensable. Como respuesta, el anciano de la aldea volvió a asegurar que no había ningún tipo de futuro en estas tierras. Incluso su maestra le aseguró a Dolan que era el único que pensaba de esta manera. Todo esto solo confundía y confundía a Dolan, quien llegó a pensar que solo él quería el lugar donde vivieron por tanto tiempo. Incluso al día siguiente, unos vecinos parecían no tener problema en mudarse, ya que teniendo un pequeño bebé, solo querían lo mejor para él. Y aunque Dolan quiso tocarlo, la mujer terminó por reaccionar un poco raro, para luego solo despedirse de él. Sin más que hacer, Dolan fue a ayudar a su maestra para la mudanza, donde encontraron el primer grimorio que su maestra le había enseñado hace tanto tiempo, lo que terminó siendo un regalo para Dolan, y mientras se juró que lo guardaría con mucho cariño. Esto le dejó en claro a Airi que Dolan realmente amaba la aldea, y volvió a preguntar por qué se apegaba tanto a ella, cosa que nuestro prota solo afirmó que no quería dejar morir este lugar a pesar de que ese mismo atardecer casi todos ya se habían marchado. Inclusive su familia se despidió de él, y aunque lo invitaron a ser parte de la familia, Dolan tenía clara su misión de querer seguir viviendo en la aldea. El joven también les pidió que enviaran muchas cartas al llegar a su nuevo hogar, pero su madre extrañamente le aseguró que sabía que él no quería saber nada más de ellos, y con un abrazo le recordó lo especial que era, por lo que sería fácil para él decirlo, siendo así como Dolan se quedó prácticamente solo en la aldea, de no ser por Cristina, la cual solo llamó lamentable a su amigo, por no querer irse de un lugar muerto, y aunque Dolan quiso saber por qué le hablaban así, su amiga simplemente no le respondió, y para su sorpresa, al ir al hogar de Selina, esta aún estaba en la aldea cocinando algo para reponer fuerzas, y viendo a su amigo no tardó nada en ofrecerle algo de sopa, tal como la vez en que ambos se conocieron, solo que esta vez era ella quien cocinaba. Y al comer juntos, Selina le recordó a Dolan que la sopa tenía leche de Miu, por lo que sería la última vez que probaran algo suyo. Todo esto le hizo preguntar a Dolan el por qué su amiga se había deshecho de todas las cosas que siempre tenía en su estantería, y antes de que ésta respondiera, un fuerte estruendo comenzó a sonar, desde justo la dirección en donde Dolan vivía, por lo que luego de llegar corriendo, lo primero que se encuentran es a Cristina incendiando todo, ya que según ella lucía mucho mejor así. También cuenta como algunos aldeanos volvieron para ayudarla. Después de todo, si este lugar era lo que lo mantenía atado, era solo porque tenía una casa, y ahora sin esta, era totalmente libre. Aún así, Dolan sabía que no se iría de la aldea solo por perder su hogar. Por esto mismo, Cristina quiso incendiar su huerto, que con tanto amor él había cultivado, obligando a su amigo a preguntarle por qué estaba haciendo todo esto. Y repetidamente, Cristina le recordó que solo lo hacía para que sea libre. Sin más que hacer, la última que podía hacer algo por él era Selina. Pero al verla,
esta tenía su mochila lista para marcharse y le agradeció por todo a su amigo, lo que dejó aún más loco a Dolan, ya que habían hecho demasiadas cosas para que fuera aceptada por todos en la aldea. Esto dejó a Cristina contándole que tenía que abrir los ojos, ya que si no se había dado cuenta, nadie quería vivir cerca suyo, y menos de alguien que no era humano, ya que el miedo que les generaba era simplemente demasiado. Siendo estas palabras las que terminaron de enloquecer a Dolan, quien solo se preguntó qué mal había hecho. Después de todo, durante 16 años había esforzado en ayudar a prosperar a la aldea, y aún así nada les fue suficiente, por lo que en su mar de dudas, solo recordaba las palabras de las personas en su último día, y como todos deseaban alejarse de él. Aún así, una parte de su interior, mientras caía, quería ver una luz, pero al abrir los ojos lo único que Dolan vio fue sus manos de dragón, además del volcán en donde solía vivir en su antigua vida, pero esta vez sin la herida que el héroe le había hecho en el pasado, lo que todo podría haber sido simplemente un sueño para Dolan, y su vida de 16 años fue un invento de su propia mente, así como la gente que llegó a amar también era falsa, y aunque más voces le aseguraban que todo nunca existió, Dolan se resistía hasta que Selina apareció, y esta vez sí tenía el amuleto que el mismo Dolan le había obsequiado, y aunque tenía sus dudas, para Selina el gigantesco dragón que tenía enfrente era Dolan, ya que para ella era imposible no reconocerlo luego de tanto tiempo, pero para Dolan lo extraño era ver a su amiga, y esta afirmó que solo fue a buscarlo, y de alguna forma lo terminó encontrando, aunque para Dolan lo extraño era que no se asustara al verlo en esta forma, pero Selina sabía que no podía sentirse así cerca de él, y más de vivir tanto desde la primera vez que ambos se encontraron, y él le cocinó una rica sopa, incluso desde que él ideó un plan para poder vivir en la aldea. Ella sabía que Dolan era alguien en quien podía confiar, incluso entre más tiempo pasaba, él solo parecía ser más bueno, estando siempre para ella en los malos momentos, por lo que al final de derrotar al demonio y poder bailar junto con él, su conexión se hizo tan fuerte que era imposible perderlo de vista. Todo esto dejó a Dolan sorprendido al ver que no le tenían miedo, e incluso Selina pidió subirse a él para tenerlo más cerca, y una vez hecho aprovechó para poder darle un gran abrazo al no haber nadie cerca. Y aunque Selina no negó tener algo de miedo a caerse, sabía que con Dolan cerca nunca nada malo le pasaría, inclusive le dio las gracias por ser su amigo, lo que dejó a Dolan también agradeciéndole por aparecer en la suya. Y luego de poner a su amiga a salvo en sus manos, la Selina miedosa de siempre apareció recordando que acaba de hacer algo muy fuera de lugar. Pero Dolan, tan cruel como siempre, no entendió el piropo y afirmó que dijo lo que siempre suele decir, y de extraña forma, la lamia comenzó a tener demasiado sueño al punto de dormirse por cansancio de su cuerpo. Y como última promesa, Dolan le afirmó que al despertar todo estaría bien, lo que con una neblina envió a su amiga a salvo. Y ahora sí, Dolan le pidió a su enemigo que apareciera de una vez por todas, ya que notó la presencia de la diosa de la destrucción, que por tanto tiempo atrás fue su mayor enemiga, llamada Al-Kalavid, quien con esta pesadilla falsa le aseguró a Dolan que no volvería a despertar nunca más.